Hola amigos, good morning everybody, ¿cómo están? Daniel Spatz, desde California, Daniel Spatz Interviews, la entrevista número 400 algo. Comenzamos allá por abril del 2020, el 26 de abril fue nuestro primer interview, que se perdió porque no quedó grabado. Y hoy recibimos a Rafael Martínez Gallegos desde España, un gran docente, profesor de tenis, docente universitario. Ahí entró Rafa, te voy a recibir, muchísimas gracias. Y vamos a hablar de metodología del tenis. Rafa tiene un extraordinario currículum, tardaríamos muchos minutos para presentarlo. No es mi estilo hablar tanto de lo que ha hecho el invitado, sino dejarlo expresar, porque creo que es más divertido, ¿verdad? Rafa es un docente, tutor de la ITF, presentador internacional, profesor de tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, de las grandes finales que se vienen. Saludos de Gualeguaychú, Pablo, un abrazo, Entre Ríos. Saludos. Hola, Daniel, ¿qué Rafa, tal? campeón. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias por haber aceptado Nada, conversar ningún problema. antes, ¿eh? Incluso para mí también mejor. Mira, tú te veo libros y yo libros Bueno, atrás. algo quiere decir. Al menos que nos gustan. Exacto. Bueno, Rafa, a ver, preséntate. Hice una pequeña introducción. Esta charla debió ser el año pasado, pero bueno, no se pudo concretar. Eh, Nunca es tarde. ¿Y dónde estás? ¿Dónde los recibes? ¿En qué Pues yo ciudad? ahora estoy en Valencia, estoy en España. Aquí imagino que a muchos les sonará, pero estamos en el Mediterráneo, muy cerquita del Mediterráneo, y a pesar de ello llevamos unos días con bastante frío, que no es normal aquí, pero sí. Vamos, que les hablo desde el este de España. Mira, qué bueno, qué bueno. Ahí ¿eres hincha del Valencia de He de fútbol? decir que los últimos años ya no soy muy seguidor del fútbol, pero sí, sigo el Valencia, sigo el Real Madrid, o sea que sí, sí. Bueno, bueno. Y ahora me imagino que estarás siguiendo Claro, Australia, ¿verdad? es casi obligado, ¿no? Ahora seguir el Grand Slam y bueno, parece que Djokovic está a un nivel increíble, está a un nivel increíble y creo que va a ser difícil veremos si Tsitsipas puede hacer algo, pero uf, eh, lo veo, lo veo muy bien a Djokovic. Bueno, ahí le mando un gran saludo a Yogur de Mora, un gran encordador, ese es el nombre que le quedó, el nickname, ilustre encordador de raquetas de Latinoamérica, un tipo que viajó por todo el mundo, de Chile, y bueno, es un monstruo, está con el equipo de Copa Davis, le encordó raquetas al Chino Ríos, a Fernando González, a grandes figuras, imagínate. Rafa, ¿qué tenis estamos viendo? Después vamos a ir a la metodología, que como hablamos, vamos a hablarle a los profes de tenis, entrenadores, pero ¿qué tenis es violentísimo, ¿no? Es tremendo cómo juegan estos Bueno, muchachos. lo que estamos viendo yo creo que hay una continua evolución, ¿no? Porque los últimos años, evidentemente, veníamos hablando de Nole, de Rafa, de Federer, que evidentemente va a ser muy difícil superarlos, pero en estas nuevas generaciones, eh, no hablo tanto ya de que puedan tener más nivel o puedan llegar a ganar más torneos, pero sí que estamos viendo una evolución en cuanto a velocidad, en cuanto a desplazamientos, eh, pues no con Carlos Alcaraz, con Sinner. Recuerdo el partido que jugaron ellos dos, creo que fue en el US Open, eh, a un nivel altísimo, una exigencia física. Entonces, bueno, pues estamos viendo una constante evolución. Sí, sí. Claro, el tema es, yo hablaba con entrenadores, ¿cómo hacemos los formadores cuándo se empieza a enseñar a un niño? Recuérdate, yo te voy a preguntar como un ignorante, beginner, y tú eres acá el disertante. Eh, ¿Cuándo se le empieza a enseñar a un niño o una niña a pegarle tan fuerte a la pelota? Eh, pues mira, es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante porque al final la fuerza o, o está relacionada también con la técnica, con un montón de aspectos.
Entonces, digamos que para generar potencia en los golpes, básicamente hay dos formas, ¿no? Uno puede incrementar su fuerza muscular eh, teniendo o generando un mayor vientre muscular, una mayor fuerza, como digo, muscular, o a través del sistema nervioso, que es lo que se conoce también como velocidad gestual. Y, y esto estamos viendo que incluso con niños muy pequeños, con niños preadolescentes, estas adaptaciones, digamos, neuromusculares ya se comienzan a hacer. Por lo tanto, A ver, pero pues explícanos eso bien. bueno, que básicamente, aunque con los chicos o con los niños pequeños comencemos con ejercicios de peloteos, etcétera, es recomendable en ciertos momentos trabajar la velocidad gestual, que no es nada más que ellos que golpeen fuerte la pelota o que golpeen rápido. Porque esta velocidad gestual, desde pequeñitos, nuestro sistema nervioso comienza a adaptarse. O sea, perdóname, no que estén 2 años pasando la pelota despacio y luego querer enseñarles, sino hacerlo Claro, apenas hay que buscar el podamos. equilibrio, claro, porque lo que tampoco podemos hacer en todas las clases es pedirle a los chicos de 5 o 6 años que le peguen duro a todas y que intenten. No, no estamos hablando, Claro. evidentemente, desde un punto de vista más táctico, no les podemos pedir que hagan wins en cada punto, pero sí como parte de un entrenamiento técnico, incluso físico, sí que hay momentos donde que tengan que hacer gestos a rápidas velocidades, porque esto va a producir adaptaciones que a Mm. medida que los niños crecen es más difícil de conseguir. Como digo, las ganancias de fuerza posteriormente se van a producir gracias a que incrementan el tamaño de sus músculos. De una forma, lo estoy explicando de una forma muy simple, esto es muchísimo más complejo. Sí, la idea es que tú traslades a la cancha, a la pista de tenis, para que sea de hecho y no, viste, que estemos, que se estén Claro, pero complicando. sí, o sea, no es nada descabellado con chicos pequeños hacer ejercicios, hacer juegos donde ellos tengan que golpear a la pelota muy rápido o hacer lanzamientos lo más rápido que puedan para desarrollar estos aspectos. Por lo tanto, es algo que se puede comenzar desde pequeñitos. Fantástico. ¿Qué le agregarías? Tú eres docente universitario de la ITF, tutor. ¿Qué le agregarías? Esto se lo pregunté a Miguel Miranda, el chileno, Rosan. Miguel, que él me dio su opinión, quiero escuchar la tuya. Si tuvieras que agregar un tópico, una materia a a la formación nuestra como entrenadores, que no hay, porque hay biomecánica y nutrición, pero ¿cuál agregarías tú que falta, que nos falta para ser mejores? Eh, bueno, el agregar, es que es un poco atrevido agregar porque no conozco todos los cursos que hay en el mundo, entonces probablemente haya cosas que se incluyan que se estén incluyendo ya y otras que no. Pero yo he hecho en falta normalmente contenidos relacionados con el desarrollo de la educación de los valores a través del tenis. O sea, ya no solo del desarrollo de aspectos técnicos, tácticos, físicos, mentales, sino de cómo podemos utilizar el tenis para que la vida, también suena muy grande, pero para que la vida de nuestros jugadores sea mejor, independientemente de que luego lleguen a un nivel o a otro. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como entrenadores para que la experiencia de cada chico que pasa por nuestros programas de entrenamiento les pueda aportar en su vida diaria? Y creo que Eso no hay. seguro que lo hay. Y de hecho, nosotros tratamos de, pero normalmente se traslada de una forma transversal a través de otros contenidos, pero no como tal. Y creo que es algo que en general habría que hacer más énfasis, ¿no? Porque lo que siempre hablamos es que al final de los chicos que pasan por nosotros, ¿cuántos se van a dedicar al tenis como jugadores profesionales? Es un porcentaje mínimo, mínimo, mínimo. Pero en cambio, el tenis como deporte bien enfocado les puede aportar muchísimo a cada uno de los jugadores, independientemente luego del nivel que alcancen. Por lo tanto, es algo que deberíamos potenciar.
Y Rafa, ¿y no crees que la ética entre colegas, hablar de eso? Porque los entrenadores dan tarjetas por detrás a los padres, sabiendo que esos jugadores tienen otro entrenador, se acercan a hablarle de la técnica del jugador cuando no es su alumno. Eso sucede todo Eh, el tiempo. Son temas para mí ya de ética profesional que no se cumple necesariamente. La simpatía, el saludar, a veces vas a una academia, te miran mal, creen que vas a robar alumnos. Es un ambiente medio complicado el eh, nuestro, ¿eh? bueno, yo diría que como casi todos los ambientes, ¿no? Al final hay gente de todo. Imagino que cuando uno sea médico y trabaje en un hospital, pues también habrá ciertos aspectos. Yo que también estoy en la universidad, pues también hay cierta competencia. O sea, que en todos los ámbitos hay. Pero esto, en cierta parte, está relacionado con lo que te comentaba antes, ¿no? Cuando uno como entrenador está comprometido con transmitir ciertas cosas a sus alumnos, la mejor forma de transmitir es el ejemplo. Entonces es difícil cuando uno hace ciertas cosas como la que tú estabas comentando, al final los alumnos todo eso se transmite y no dejamos de transmitir Mm. valores. Pero bueno, relacionado con esto, por ejemplo, nosotros sí que en los cursos de ITF, por ejemplo, de nivel 3 sí que tenemos un módulo donde hablamos de ética. Y precisamente una de las formas de abordarlo es a través de casos prácticos. Entonces nosotros proponemos a los entrenadores, imagina que viene un chico y, o un papá y te propones ser su entrenador y tú sabes que ese chico está trabajando con un colega tuyo. ¿Qué harías en esta situación? Y a partir de ahí comenzamos a reflexionar. Perfecto, Y creo que esto es básico. Es básico fantástico. entre colegas, es básico ciertos aspectos éticos cuando estamos trabajando con jugadores, con niños, con niñas, la protección de los menores. Hay muchos aspectos que tenemos que tener mucho cuidado y tenerlos muy en cuenta. Sí, sí. Fantástico. Ahora quiero preguntarte, porque acá hay muchos parques públicos en los Estados Unidos, donde me encuentro yo, y cualquiera da clase de tenis. O sea, cualquiera se compra un canasto en la tienda de deportes, pelotas, y se autodenomina. Sucede mucho los padres, madres enseñan mucho a los hijos. En España, ¿cualquiera enseña tenis? Eh, Esto está cambiando ahora. Aquí en España lo que tenemos son comunidades, ¿no? Son regiones. Entonces, España está compuesta por diferentes regiones. Entonces, estas leyes corresponden a las diferentes regiones. Por lo tanto, en España nos podemos encontrar con regiones donde cualquiera puede dar una clase de tenis y nos encontramos con regiones donde ya han aprobado la ley que regula las profesiones del deporte. Esta ley que establece que Mm. una persona que no tenga una certificación homologada no pueda trabajar dando clases de tenis o de cualquier otro deporte. Pero esto es muy reciente, hasta hace muy poquito, y de hecho sigue ocurriendo que hay muchas personas sin titulación que están dando clases de tenis o de cualquier otro deporte, pero afortunadamente acá en España esto está empezando a cambiar. Y yo creo que la tendencia es que va a ¿Y cambiar. cómo lo ves tú eso? Claro, porque una vez una persona me dijo, bueno, Daniel, todos tienen derecho a hacer lo que quieran. Bueno, O yo no sea, estoy nada de acuerdo es, con es, esto, es, porque por la misma regla de tres podríamos decir, bueno, pues que cualquiera opere, porque todo el mundo está en su derecho a operar. No, claro. perdón, esto sería una locura, ¿no? ¿No? Porque puede correr riesgo la vida de una persona. Al final nosotros estamos trabajando con chicos y están con nosotros muchas horas. También personas sin ningún tipo de formación que trabajen con chicos a estas edades en el deporte también es un riesgo considerable. Ya no solo físico en cuanto a la salud o lesiones, sino todo lo que estamos hablando de esta transmisión de valores, al final es enseñanza. Y luego, a mí lo que más me duele a veces es que somos los propios entrenadores los que estamos en contra o no defendemos suficientemente la certificación. ¿No? Yo creo que es el primer paso para dignificar nuestra profesión. O sea, si queremos que la profesión de entrenador de tenis o de entrenador sea una profesión digna, que se valore, esto tiene que empezar por ahí. De hecho, si miramos cualquier profesión que digamos, tenga esta
valoración positiva o valoración importante por parte de la sociedad, son profesiones que están muy reguladas, que para poder ejercer tienes que tener una base Mm. sólida de conocimientos y de formación. Rafa, hay un sistema español, siempre se habló desde la época de Bruguera, del Pato Álvarez, que en paz descanse. A Luis lo entrevisté, a Luis Bruguera lo tuve. Bueno, en fin, ustedes han tenido grandes maestros. Eh, ¿Hay un sistema español o en España cada uno enseña lo que Bueno, quiere? Ese mito fantástico, ¿no? Del sistema español. Vamos, acá dicen the Spanish system, acá se dice the Spanish sí, system, y acá además hay se gente dice. que no es ni de España que habla del sistema español. En cambio, a mí me ocurre al contrario. Yo soy español y si me preguntas, oye, ¿y qué características tiene el sistema español? Pues sinceramente no lo sé. ¿Existe el sistema español? No lo sé. O sea, de hecho, es uno de los proyectos de investigación que tenemos pendientes. Uno de los proyectos que tenemos pendientes es hacer una serie de entrevistas, una serie de encuestas a entrenadores que han trabajado con jugadores españoles, etcétera, y entrenadores de fuera de España, para ver que nos den su opinión sobre realmente si ellos consideran que existe y si existe, qué características tiene. Entonces, dicho esto, ¿cuál es mi opinión? Pues que me cuesta decir, mira, este es el sistema español. Porque al final yo he viajado he visto muchas academias, muchas escuelas, y cada entrenador, cada academia tiene un estilo, digamos, propio. Ahora bien, sí que creo que hay una serie de características que son comunes a muchos de estos entrenadores o muchas de estas academias tradicionales. Y que creo que algunas de ellas sí que pueden estar relacionadas con el éxito del tenis español. Por ejemplo, yo veo eh, un nivel muy alto de pasión por parte de los entrenadores. O sea, estos entrenadores que han trabajado durante muchos años con muchos jugadores, son entrenadores con mucha motivación, que cuando se meten en la cancha trabajan de verdad, están implicados. O sea, este concepto de pasión creo que existe. Luego, otro concepto como el de trabajar con mucha intensidad en la pista, creo que, creo que existe. El transmitir el trabajo duro a los jugadores, creo que esto es algo bastante común. Y luego, desde un punto de vista más metodológico, probablemente creo que también está cambiando, pero tradicionalmente mucho el uso de los cestos, mucho trabajo desde el fondo de la cancha. Y a veces nos reímos con algunos entrenadores que vienen de fuera y dicen, "Oye, ustedes cuando, o sea, los jugadores cuando suben a la red, pues cuando acaba el partido para darse la mano, ¿para qué más? ¿No?". O sea, eso evidentemente lo decimos de cachondeo, pero es un porcentaje muy alto de los entrenamientos desde el fondo de la cancha, muchas repeticiones. Creo que es Bueno, perdón, Feliciano López rompió claro, eso, pero ¿no? y esto puede enlazar con otro tema que es pero tenemos que pensar Feliciano dónde se ha formado. O Verdasco, ¿no? Mm, Son jugadores que son de ¿Dónde? Madrid. Claro, ¿Dónde se formó? entonces Madrid es Ah, altura, las condiciones del entorno son totalmente diferentes y a ellos no les puedes pedir, jugando en Madrid en pista rápida, es muy difícil ser consistente y hacer entrenamientos con raíz largos. En cambio, cuando vienes aquí a la zona del Mediterráneo, canchas de tierra a nivel del mar, 35 grados, pues ahí sí que los jugadores tienen ese perfil. Entonces, por esto digo que al final el sistema español, creo que hay una parte evidentemente de los entrenadores, pero creo que todos los sistemas están muy influidos por las características del entorno. Es decir, yo creo que, ahora, perdóname, Rafa, te tiro un bocadillo. La famosa X española que todos la hacemos, se copió, se llevó hasta en Asia. Ves en los chinos haciendo para atrás, adelante. Eso es otro, ¿no? Otro stamp, ¿no? Del Pato Álvarez, ¿no? Del claro, sistema, ¿o esto no? es uno de los drills de canasto, de cesto, más típicos, ¿no? Desde el fondo de la cancha, entrar y salir, el dos y una, dos Claro. cruzadas, una paralela. eh, sí, son drills muy tradicionales y que sí, probablemente caractericen a este sistema español. Que bien. ¿Son vigentes para ti como profesor? ¿Esos deberíamos seguir haciéndolo o ya como se juega tan rápido, eso de ir para atrás ya no va Yo no, más? aquí entramos en el tema de la metodología. Yo no soy nada radical en esto. O sea, yo hablo con entrenadores donde dicen,
mira, llevamos 40 años haciendo esto y hemos tenido éxito, ¿por qué vamos a cambiar ahora? Sigamos haciendo drills de entrar y salir de 200 pelotas. Y también tengo colegas entrenadores, en España menos, pero que ellos dicen que lo del canasto, que nos tenemos que olvidar ya del canasto y que todo tiene que ser basado en jugar. Mi opinión, que entre el blanco y el negro hay muchos grises. Y y que lo importante para un entrenador es conocer cuáles son las herramientas que tenemos, o sea, cuáles son las metodologías que existen y utilizar cada una de ellas en función de nuestras necesidades. Eh, es como si, no sé, yo tuviera que atornillar algo y yo tuviera un destornillador, tuviera un martillo y dijera, no, no, es que a mí me gusta el martillo y yo siempre utilizo el martillo. Ya, pero si tienes que enroscar, tienes que atornillar, probablemente el destornillador sería mejor. No, no. Pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿O qué crees que es lo que va a ayudar más a tu jugador? Pues cuando el entrenador está formado y conoce las diferentes herramientas que tiene, va a ser capaz de utilizar estas herramientas en función de las necesidades. Y creo que esa es la clave. Por lo tanto, Perfecto. cuando se pueden hacer cestos, por supuesto. O sea, es que creo que el canasto nos da, o sea, tiene unas características que en ciertos momentos puede ser muy útil. Ahora, si me preguntas, Rafa, ¿eres partidario de entrenar el 90% con canastos del tiempo o el 80%? Te diría que no. Te diría que no, porque hoy en día conocemos otras formas de trabajar que aportan muchas cosas. Eh, yo ahora entramos en metodología, como te dije, y a las profes les va a gustar porque es toda una charla amena de dos amigos tomando café. Y a veces son muchas preguntas que en un curso no se animan a hacer los profesores. He visto que son muy tímidos, muy vergonzosos a veces en hacer preguntas porque, claro, le da vergüenza qué van a pensar, Bueno, ¿no? depende De también, las ¿eh? En esto preguntas. también se notan mucho las regiones, ¿no? Cuando doy cursos allá o vienen entrenadores de Sudamérica, siempre cuento una anécdota que una vez en un curso muy reducido con tutores, o sea, con las personas que dan los cursos en Sudamérica, etcétera, la primera vez que trabajé con ellos les pregunté, oye, por favor, preséntense, díganme su nombre y qué están haciendo. Eran 12 en el aula. Y después de una hora te tuve que decir, oye, profe, yo creo que es suficiente ya para la presentación. O sea que normalmente en Sudamérica sí que los entrenadores sudamericanos suelen intervenir, igual que los españoles. En cambio, por ejemplo, asiáticos, africanos, eh, es totalmente diferente, Son- muy respetuosos, ahí sí que tienen, parece, miedo, respeto a preguntar. Pero sí, sí, por supuesto, adelante y haz preguntas ahí diferentes. No, no sé si son diferentes, pero son simples. Eso es lo que trato, me enfoco en mis entrevistas, para que la gente entienda. Juanma Esparcia te manda un saludo, es escuchar a Rafa es aprender, desde la sencillez te está mirando, y Coach Arango, que Andrés Arango desde Ecuador, que lo dice que te Andrés tuvo estuvo en un aquí, bueno, curso nivel Juanma es muy 3. buen amigo, muy buen, sí, compañeros, Lo tenemos, bueno, el 7 de febrero lo pues tengo. mucho nivel ahí. Sí, y Arango, y No, Arango no, estuvo aquí en Valencia haciendo su curso de ITF. perfecto. Mira, dos temas. El alimentar con la mano, el feeding, hand fed, como se dice en inglés, que se ha hecho en los últimos años muy, muy frecuente. Y el otro tema que quiero que desarrolles es, observo en las redes sociales eh, muchos videitos donde el alumno salta conos, escaleritas y cositas y después pega una pelota y se va para atrás. Y vuelve a repetir esa secuencia. Y hacen a veces saltos que nunca van a pasar en una cancha de tenis antes de pegarle a la pelota. No existen esos movimientos de piernas. Pero bueno, quiero escucharte a ti. Tú eres el experto acá. El tema de si lanzar con la pelota con la mano está bien, te gusta, cuál es el beneficio, y el tema de que hagan tantas cosas antes de pegar una pelota de Claro, mira, tenis. yo normalmente me cuesta, o sea, o nunca digo que, bueno, nunca. A veces ves algo que dices, esto no hay por dónde cogerlo, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero normalmente, cuando ves un ejercicio, un drill, o yo lo veo, lo que sí que me gusta es preguntar, oye, ¿cuál es el objetivo de este drill?
¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Y a partir de ahí, entonces podemos entrar a valorar si ese ejercicio es correcto o no para ese objetivo. Entonces, el tema del lanzamiento con la mano es otra herramienta más. O sea, ¿qué ventajas tiene? Que, por ejemplo, al entrenador le permite mucho control sobre la intensidad. O entrenadores que tengan menos habilidad lanzando pelotas o menos precisión, pues lanzando con la mano esto te permite controlar muy bien la intensidad. Te permite estar muy cerca del jugador. Entonces, por ejemplo, para un trabajo técnico muy cerrado, etcétera, puede ser beneficioso. Además, lo que le permite al jugador también es que la pelota venga más cómoda, eh, las repeticiones sean más estables, la pelota siempre viene de una forma más parecida. Entonces, esto puede facilitar en una etapa de aprendizaje inicial de un movimiento, de un golpe, puede facilitar. Ahora bien, si lo utilizamos para un trabajo táctico, pues yo ahí sí que le veo menos sentido. Porque en un trabajo táctico, normalmente lo que buscamos es más realismo, que lo que estamos haciendo se parezca al juego. Y sabemos que desde un punto de vista metodológico, lo que menos se parece al juego real es el lanzamiento con la mano. Por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes es que cuando hacemos un ejercicio con la mano, nuestra prioridad no es ser realistas. Nuestra prioridad es, vamos a alejarnos del juego real porque queremos crear una situación donde vamos a facilitar mucho que el jugador pueda adquirir un gesto, un movimiento, un golpe que no tiene adquirido. Fantástico, fantástico. Pero también veo que los profesionales a veces practican, le dejan caer la bola, ¿viste? El coach y que acelera, ¿no? Esas que hacen, pero en jugadores de ATP o WTA, o sea, sí lo hacen también, ¿verdad? Sí, pero yo ahí, por ejemplo, yo cuando veo el típico ejercicio de dejarlas caer y que los jugadores golpean, ahí Sí. me gustaría preguntar, ¿no? Al entrenador en ese momento, ¿qué es lo que estás buscando con esto? O sea, ¿cuál es el objetivo de este tema? Bueno, te dicen aceleración de raqueta, te dice, te van a responder. Mm, podríamos hablar mucho sobre esto, porque al final sabemos que generar velocidad de la raqueta está relacionado con una serie de variables mecánicas y existen bastantes. Por ejemplo, una de las variables más importantes para generar velocidad de la raqueta es la distancia sobre la que podemos acelerar la raqueta. Es decir, que sabemos que con un swing más largo, o sea, pues podemos generar mayor velocidad. O sea, es decir, cuanto más espacio tenemos para que la raqueta pueda acelerarse, es decir, si yo preparo con un swing cortito, tengo muy poco espacio para acelerar la raqueta. Y eso es lo que logran cuando le tiran muchas bolas seguidas, porque Ahí el voy, alumno no tiene ahí tiempo de voy. llevarla atrás. Entonces, tendríamos que ver si estás buscando una aceleración de la raqueta, pero dime exactamente cuál es la variable mecánica que estás buscando con el jugador, porque, por ejemplo, Claro, esa no se está qué cumpliendo. interesante. O que haya una mayor, por ejemplo, Y el swing de volea, perdóname, Rafa, ¿y el swing de volea ayuda más o tampoco ayuda? Para eso, para detener la aceleración de raqueta, que lo he escuchado, ¿eh? el swing depende de las características del swing de volea. Claro, es que al final hay un montón de variables que influyen en que un jugador sea capaz de generar mayor velocidad con la raqueta. Estamos hablando de la distancia en la preparación, por ejemplo, de la energía elástica, es decir, de cuánto el jugador puede estirar. O sea, los músculos al final son como gomas. Entonces, cuando nosotros estiramos mucho la goma, luego puedo utilizar esta fuerza para generar mayor velocidad. Entonces, normalmente, pues, por ejemplo, cuando hacemos una preparación larga, los músculos, todos los músculos delanteros, del hombro, del brazo, los estamos estirando y esto nos permite una mayor generación de velocidad. Las rotaciones, cuando tenemos una mayor rotación, luego podemos generar mayor momento angular, pero bueno, la rotación del tronco, por ejemplo, está muy relacionada con la velocidad de la raqueta. Entonces, mi pregunta es, cuando lanzamos bolas muy rápido, ¿estamos ayudando a que los jugadores puedan preparar más lejos, rotar más, etcétera? ¿O no le estamos ayudando? Por eso, bueno, ahora te pregunto al revés, ¿y para qué sirve eso entonces? ¿Para qué sirve ese ejercicio que todos hacemos? Lo he hecho también, soy culpable de eso, de acelera, acelera y le tiro la bola rápido. Yo,
la única, o por la única razón que lo podría haber es como dejo la pelota caer y la pelota viene sin ninguna Mm. velocidad, el jugador tiene que generar toda esa velocidad para mover la pelota. Es decir, cuando una pelota nos viene a una velocidad, entonces sabemos que si la pelota viene rápida, simplemente yo con tocarla, la pelota va a salir rápida. Entonces, cuando nos la dejan Claro. sin ninguna velocidad, el jugador tiene que generar toda esa velocidad. Pero, Pero digamos, pero le tenemos que dar claro, tiempo que prepare, ¿verdad? claro. Yo Está bien. no te sabría, ahora mismo te sabría responder cuál es el beneficio de lanzar bolas rápido para que el jugador genere mayor velocidad de raqueta. Probablemente Está muy claro lo que has explicado. se me escape algo, muy probable, pero hoy es la respuesta que te puedo dar. Igual hablamos dentro de un año y te digo, mira, No, Daniel, no, pues ¿te acuerdas lo que hablamos hace un año? Mira, ahora esto sí que lo sabemos. esto está fantástico, pues yo nunca lo escuché en una de mis charlas, sabes que entrevisté mucha gente, y tampoco lo escuché de otras, porque escucho otras entrevistas. Los conos, lo otro, Rafa, eso de que a veces por el TikTok, tú sabes, para que tengan 1 millón de likes y todo el show que se monta, los niños saltan conos, escaleras, pegan una pelota y se van atrás de la fila. Personalmente no le veo ningún beneficio, pero no sé, a lo mejor estoy totalmente equivocado. A ver. Eh, de nuevo, habría que preguntar al entrenador que hace esto cuáles son los objetivos. ¿Qué, qué beneficios nos puede aportar hacer cierto tipo de estaciones, etcétera, antes de golpear? Mm. Bueno, pues sinceramente, antes de que los niños estén parados en una fila, pues bueno, yo prefiero que tengan actividad, que no estén totalmente parados. Y luego, yo creo que una razón que podría dar un entrenador es decir, mira, yo sé que este trabajo no es específico, pero con niños más jóvenes estoy trabajando la coordinación general. O sea, aquí no estoy buscando un trabajo de técnica específico, de desplazamiento, de movimiento de pies, simplemente lo que estoy haciendo es un trabajo coordinativo general y entonces los chicos ahí están haciendo esa serie de actividades. Ahora bien, mi respuesta. Como una activación, Claro, sí, Rafa, sí, también puede ser. porque haya dinamismo, pero entonces ahí estamos trabajando más la parte física. ¿No? Es decir, estoy haciendo un trabajo físico y luego cuando Mm. golpean hago el trabajo técnico. Lo que pasa es que veo que también, Rafa, después van con el preparador físico y siguen haciendo. A mí me da miedo las lesiones. Bueno, es que uno de los aspectos clave, y creo que en esto también se está avanzando cada vez más, es lo que se llama el entrenamiento integrado. ¿No? Entonces, cada vez más nos Mm. tenemos que olvidar de que el jugador va con el preparador físico y ahí trabaja algo que el entrenador no sabe, luego viene a la cancha y se trabaja aspectos técnicos, etcétera, que el preparador físico, como es preparador físico, no tiene ni idea, pero es que luego el jugador va al psicólogo y con el psicólogo se sienta una hora en su consulta. Entonces, creo que esto es muy poco eficiente y además aquí sí que hay puede haber un problema de lesión. Esto es muy claro, por ejemplo, imagínate que con el preparador físico están trabajando la resistencia aeróbica. Resistencia aeróbica es mucho volumen, etcétera. Y luego viene a la cancha y hacemos los ejercicios que estamos hablando antes, por ejemplo, típicos del sistema español, 200 pelotas adelante y atrás. Esto no deja de ser un Claro. trabajo de resistencia. Cuando hacemos un drill con muchas repeticiones, eh, donde la duración es muy alta, estamos trabajando la resistencia aeróbica. Si hubiera una buena comunicación entre el preparador físico y el preparador físico posiblemente podría decir, pues mira, voy a aprovechar el tiempo de preparación física en otros aspectos porque la resistencia la está trabajando en cancha. Entonces, esto es algo donde tenemos que seguir Correcto. evolucionando, en que haya mucha más comunicación y la planificación que se haga de los jugadores se integren todos los aspectos, igual que el trabajo mental. El trabajo mental se tiene que hacer en cancha. En Evidentemente cancha. también fuera, pero, Claro. pero si no se hace nada en cancha, veo difícil que sea totalmente efectivo. Eh, Ahora te voy a preguntar de eso, que me apasiona personalmente, pero con respecto al game-based approach, como se llama en inglés, y el traditional,
teaching system, ¿no? Que era antes, para los profes que no saben, ¿no? Enseñar la técnica primero, enseñamos los golpes y después le enseñamos, bueno, vamos a jugar cruzado. El otro es hacerlo jugar un juego, después parar y analizar, corregirlo y que jueguen otra vez, ¿verdad? Pero, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo mejor? Porque todavía está en debate, Rafa. Yo te explico. Yo he visto entrenadores de fútbol formativos donde les enseñan, y de básquet, donde enseñan las habilidades, control de la pelota, manejo, y luego los ponen a jugar, a pasar la pelota, ¿verdad? Recibir. Es verdad, son deportes de equipo, pero me refiero en el tenis, poner a los niños. Yo soy un entrenador principiante, recibo 4 niños y los pongo a jugar, les digo, a ver, jueguen al tenis. Y me paro a ver. Y le pegan así, hacen cualquier cosa. Y después les corrijo, ¿cómo es? O primero más o menos les enseño algo básico y después los largo a jugar. A ver si consigo encontrar un ejemplo. Em, Pensemos, o los que nos estén escuchando, ¿no? Cuando normalmente las cosas que ellos han aprendido o que hemos aprendido, ¿por qué hemos aprendido? O aquellas cosas en las que nos han motivado, em, ¿cuáles son? O sea, es muy difícil que hayamos aprendido algo motivados con ganas sin saber la razón por la cual la hemos aprendido. O sea, o por qué, para qué necesitamos esto. Entonces, eh, esto es mucho más, ¿no? Pero yo le digo, la primera razón es que creo que comenzar con un trabajo táctico le estamos dando a los jugadores, o sea, comenzar con nosotros le llamamos un reto táctico. Imagínense que con chicos que nunca hayan jugado les ponemos el reto de a ver qué pareja es capaz de pasar, o a ver, venga, a ver quiénes son capaces de pasar 10 pelotas seguidas de derecha. Y probablemente sea muy difícil para ellos. Está Entonces, bien. ahora decimos, bueno, vemos que es difícil. ¿Qué les parece si ahora yo les enseño unos trucos para que con esa derecha sean capaces de meter más pelotas y estén más cerca de lograr ese objetivo? Y ahí puedo hacer ese trabajo más técnico. Y puedo hacer, si quiero, un canasto. Pero ese mismo canasto que hago en ese momento, si lo hago al inicio, como muchas veces se hace, sin que los jugadores entiendan la razón de para qué tengo que pegar un golpe. O sea, ¿qué es esto de un golpe de derecha? Mi entrenador me está diciendo que me ponga de lado, que termine aquí, que golpee delante, pero ¿y esto para qué? ¿Para qué? Entonces, comenzar con la lógica del juego y que ellos entiendan la lógica del juego, Perdón, pero cuando recibimos niños de 5 o 6 años, que, bueno, viste, para ¿cómo eso es? es muy importante utilizar el material adaptado. Es decir, si mis jugadores resulta que es que, ¿cómo van a pasar 10 pelotas? Si es que ni siquiera le pegan a la pelota, le viene la pelota y no le pegan. Claro, Bueno, no le nos pego. tenemos que preguntar, ¿y yo puedo trabajar de alguna otra forma la consistencia? Porque si, el tenis al final, ¿qué es lo básico del tenis? Que hay un intercambio. ¿Puedo crear alguna situación de intercambio con un jugador que nunca haya jugado a tenis que tenga 5 años? Pues no puede decir, bueno, pues igual, pasándose la pelota rodando por el suelo con la raqueta, entienden que esto es un intercambio. Y uno puede decir, ya, Rafa, pero vaya tontería. ¿Seguro? ¿Seguro que es una tontería que los niños entiendan desde el primer momento que esto es un deporte de intercambio y que tirándose la pelota rodando por el suelo, empujándola con la raqueta, oye, pues son capaces de pasar 10 pelotas, ya están empezando a entender de qué va esto del juego? O igual, es que es, mira, es que ni así, Rafa, no son capaces de, bueno, pues igual hay que ponerles una pelota más grande y pasársela rodando por el suelo. Y de esta forma comienzan a entender la lógica del juego. O algo tan básico como mover al rival o mover al compañero. Pues igual lanzándose una pelota, ¿Y cuándo, perdón, perdón, Rafa, ¿y cuándo les pones la red de por medio? ¿En qué momento le agregas, ok, tú te debes parar allá y yo me tengo que parar acá? Porque claro, ese es el juego real. en esto es, nosotros también hablamos siempre de buscar el reto óptimo. Es decir, cuando yo le pongo una red y esto es un obstáculo que está tan lejos de sus posibilidades, pues resulta que es mejor quitar la red. Y a lo mejor o no hay red
No, pues la red le Bueno, queda acá o arriba podemos la red. utilizar redes de mini tenis, etcétera. Entonces, de eso se trata, ¿no? Igual que utilizamos la red de mini tenis y luego pasamos a una grande, pues igual al inicio hay que, no hay que utilizar red, o hay que utilizar una línea. O igual al inicio la pelota puede pegar 4 botes y no pasa nada. ¿Me explico? O sea, que depende de nuestro objetivo. Si yo quiero que mi jugador entienda la importancia de que cuando juegue tiene que intentar tirar la pelota donde no está el otro, pues igual puedo crear una situación modificando el espacio, a lo mejor sin utilizar la raqueta, utilizándola, pero que entienda esto. Y luego cuando sea capaz de golpear la pelota, esto ya lo tendrá ahí metido. Bueno, ahora te pongo te traigo a mi academia y te digo que por favor me des una clínica de señoras principiantes y a la tarde una clínica de niños principiantes de 5, 6, 7 años. ¿Qué es lo primero nunca jugaron al tenis? ¿Qué es lo primero que Rafael Martínez Gallego le va a decir cuando les da la bienvenida? A las señoras en la mañana y a los niños en la tarde. Bueno, con las señoras trataría de. Nunca, perdón, Rafa, nunca jugaron al tenis, ¿eh? Se presentan por Perfecto. primera Yo, vez. yo les diría que me cuenten qué esperan de esta clase. ¿Cuáles son sus objetivos? O ¿Qué sea, ustedes esperan qué de la esperan. clase? Sobre todo, yo creo que este es Bueno, ahí te respondo yo, viste, las chicas hablan, quiero aprender a jugar al tenis. perfecto. Pues vamos a hacer, yo empezaría directamente, vamos a hacer unos juegos. Y perfectamente podría ser esta situación que hemos planteado antes. Miren, vamos a utilizar estas pelotas y yo no tendría ningún problema en, por ejemplo, comenzar con pelotas de punto verde. Que esto es algo con adultos, eh, ostras, pero con adultos como, o sea, con un porcentaje muy, muy, muy amplio de jugadores adultos, el jugar con pelotas verdes se les abre un mundo, o sea, se ven capaces de. ¿Y usarías la roja o la naranja? Perdón, porque tengo un amigo que trabaja con los adultos con la La roja la roja. utilizaría con adultos para situaciones puntuales o ejercicios donde me interese como juego, quizás comenzaría con la naranja. Con jugadores muy. Igual a la roja no me iría, pero sí que utilizaría pelotas de baja presión con adultos. Creo que es muy útil. El, el- el problema que existe a veces es que cuando algunos ya han jugado, aunque no hayan dado clases, pero han jugado, etcétera, perciben el uso de pelotas, de pelotas blandas, etcétera, como que esto es para niños. Entonces, ¿qué hago yo? Exacto. Entonces, es un tema por ahí donde el entrenador tenemos que jugar, ¿no? Entre lo que creemos que es mejor para ellos, pero a la vez que no se sientan eh, infravalorados por el batería que estamos utilizando. ¿Y los niños qué les dirías? Se te presentan, viste, ahí con su raquetita, intimidados seguramente, porque, bueno, ¿qué les dirías de qué bienvenida les das para el tenis, al mundo del tenis? Bueno, es que sería la introducción típica, ¿no? De presentarnos, que ellos se presenten y yo comenzaría jugando. O sea, crear alguna dinámica donde ellos interactúen, eh, donde empiecen a trabajar con el material en la pista y comenzaría jugando. O sea, creo que el juego es una herramienta de aprendizaje bestial y el tenis es un juego. Y hay veces que los entrenadores nos empeñamos Mm, en no jugar, cuando el juego, mm. como te digo, para mí es una herramienta de aprendizaje brutal, el aprendizaje a través del juego. Y muchas veces entendemos el juego como, bueno, pero es que si juegan no aprenden o no se transmite disciplina. Exactamente. ¿Seguro? O sea, el respetar las reglas de un juego, esto no es disciplina. El, y, y la diversión es uno de los componentes motivacionales más importantes que hay. Ahora bien, lo Mm. que esto tampoco es blanco y negro. O sea, lo que no quiere decir es que el hecho de que estemos jugando, esto sea cada uno hace lo que quiere y me da. No, no, no. O sea, planteamos juegos y utilizamos el juego para aprender. Y hay unas reglas y dependiendo de las edades tenemos que buscar qué les podemos pedir a los chicos en cuanto a concentración, en cuanto a motivación, Mm. qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Pero para mí el juego es algo básico, es algo básico. Perfecto.
muy didáctico para que, te reitero, la idea era que los profes, hasta muchos que Claro, y inician pueden perdona, y beneficiarse una matización de sobre, esta sobre el exposición. juego, y antes cuando has hablado de la enseñanza Sí, tradicional y basada en el juego, creo que es importante entender exacto. esto que se llama el game-based approach o la enseñanza basada en el juego, Sí, porque yo he escuchado incluso en conferencias decir que en el game-based approach la técnica no es importante. Y esto es una eso barbaridad, se esto dice, no es sí. cierto, es que no es verdad, es que la técnica es muy importante, claro que es importante. Lo único es que, a diferencia de la enseñanza tradicional, el game-based approach propone no comenzar únicamente con la técnica. O sea, que combinemos la técnica dentro de la táctica. Lo que hablamos antes, ¿no? Al final la técnica es una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para llevar a cabo la táctica. O sea, la técnica por sí misma Claro. no vale para nada. O sea, yo hacer un movimiento con la raqueta Cu- y pegar a la pelota y que la pelota... O sea, esto de forma aislada no tiene ningún sentido. Tiene sentido cuando esto me permite llevar a cabo en pista lo que yo quiero hacer. ¿Cuál sería el orden táctico, Rafa, que deberíamos seguir los entrenadores cuando enseñemos? El, bueno, muchas veces se habla de orden. Sí, o sea, evidentemente hay ciertos aspectos que, que los jugadores deben entender, ¿no? O existen ciertos principios tácticos. Entonces, en iniciación, ¿qué sería digamos, el primer principio táctico? La consistencia. O sea, ¿qué deberíamos empezar trabajando con los chicos? Pues que sean capaces de que haya un intercambio y de poner la pelota dentro. Digamos que es lo más básico. Una vez son capaces de hacer esto, pues ya otro principio táctico básico sería las direcciones y mover al rival o tirar la pelota donde no está el oponente. O sea, una vez son capaces de poner la pelota dentro, les podemos pedir que ahora ya intenten dirigirla en función de su posición o del oponente. A partir de ahí, de las direcciones, podemos trabajar también las alturas, que sean capaces de jugar más para arriba, de jugar más recto. Y esto está relacionado también con la profundidad. Ahí está. Pero ¿qué se enseña primero? Porque se escucha mucho que la importancia de la profundidad, ya se escucha inclusive en el nivel alto profesional. ¿Se enseña primero a una persona a golpear profundo o a dirigir la pelota a las esquinas? Es que para mí está totalmente relacionado. Para mí está totalmente relacionado porque estamos hablando, al final el concepto táctico es este, ¿no? Es decir, bueno, una forma, o pedir a los chicos, bueno, mira, cuando tú estás jugando desde el fondo de la cancha o en cualquier situación, ¿de qué forma puedes intentar ganar el punto o tomar la iniciativa? Y una posible respuesta es decir, pues intentar desplazar al rival o tirar la pelota donde no está. Y aquí tú puedes hacerlo o bien moviéndolo hacia los lados o moviéndolo hacia adelante y hacia atrás. Entonces, yo ahí sinceramente no veo una diferencia. Quizás al principio les pueda ser más sencillo trabajar las direcciones cruzada paralela y luego entrar con la bola corta y bola larga. Pero yo es que tampoco soy muy... Es que no creo que exista... porque esto es otro tema también que vamos a hablar de los métodos, ¿no? El método. A mí cuando un entrenador habla de que, mira, yo es que tengo el método, me, me da cierta cosa, ¿no? Porque es que creo que no existe un método. 10 pasos para aprender el golpe de derecha. Está Mira, bien. me cuesta mucho creerlo. Ahí está, te detengo. Las derechas se ven muchos con el codo así, ¿no? Levantado. Bueno, Kachanov, tenés a Tiafo, tenés Tim también. ¿Cómo debemos? Viste, después está lo tradicional, ¿no? La raquetita levantada, ¿no? André Agassi. Rublev tiene una técnica bastante tradicional, ¿no? Y las chicas sí son más tradicionales. ¿Por qué las chicas, y dame tu opinión sobre el tema si tenemos que enseñar ahora a todos los niños con la derecha así, y por qué las chicas en general son más hasta organizadas técnicamente en las derechas que los hombres? Pues yo no sé si son más organizadas técnicamente. Es que no tengo claro que sean más organizadas. Pero bueno, Me refiero a un patrón de preparación similar. eh,
si quieres, te respondo, pero volvemos atrás, ¿no? Con el tema de ahora vemos muchos jugadores con el codo para arriba, pero creo que ayer o antes de ayer hablaba con un entrenador y me decía, oye, Rafa, ¿y qué opinas de Rune? Porque es todo lo contrario, Rune lleva la raqueta ahí súper super recta, con la muñeca aquí y abriendo por ahí. Para mí, sinceramente, estos son modas. El hecho de abrir con el codo. Ok. Probablemente dentro de 5 años aparecerán dos jugadores que lo hagan bien, otra vez por aquí y todo el mundo vendrá por aquí. Eh, Hay muchos casos. Recuerdo cuando Sampras levantaba la punta del pie antes de sacar, no sé si lo recuerdas, y había un montón de Sí, jugadores que levantaban la sí, punta claro. del pie antes de sacar. Entonces, ¿qué es lo importante para mí de todo esto, para entender los entrenadores o los jugadores? Que estamos hablando de estilo. Estamos hablando del estilo de los jugadores. Y mi recomendación es que los entrenadores no entremos en el estilo, porque el Qué estilo bueno. es algo personal. Entonces, cuando nosotros imponemos un estilo, seguramente no estamos ayudando al jugador. Ni creo que sea bueno, Qué, ni que bueno. sea bueno que un entrenador busque que todos sus jugadores tengan esa derecha. Esto que, mira, sabemos que ese jugador entrena con tal entrenador por cómo pega la derecha. Creo que esto no les ayuda, porque no estamos respetando la individualidad de cada jugador. Ahora bien, ¿esto quiere decir que cuando trabajamos la técnica, esto es libre albedrío? Es decir, haz lo que quieras. No, no, porque existen una serie de variables mecánicas que sabemos que nos ayudan a generar mayor velocidad de la raqueta o a tener un mayor control. Entonces, los entrenadores deberíamos controlar esas variables mecánicas. Los llamados, perdón, Claro, Rafa, los llamados fundamentos fundamentos. mecánicos, variables mecánicas, como lo queramos llamar. Pero ahí sí que, si observamos a todos los jugadores que tienen un buen rendimiento, todos cumplen esos patrones mecánicos. Ahí es donde tenemos que trabajar los entrenadores. Pero no creo que debamos trabajar tanto en que si pone la mano un poquito más por aquí o si en el saque la punta del pie delante apunta al poste o se va. Eh, y luego el trabajo técnico, yo siempre digo, viene un entrenador y me dice, Rafa, mira mi jugador, ¿qué opinas del saque o de la derecha? ¿Crees que debería cambiar la empuñadura o abrir un poquito más por arriba o por debajo? Mi pregunta siempre es, ¿qué es lo que buscas con eso? Es decir, creo que la técnica, de nuevo, no deberíamos evaluarla por sí misma. Es decir, el hecho de que lleve esta empuñadura, ¿qué está provocando en su juego? Mira, es que veo que mi jugador no es capaz de jugar profundo con la derecha. Ah, vale, vale. Y es importante que juegue profundo. Vale, analicemos. ¿Puede ser un tema biomecánico? Ah, pues probablemente esta empuñadura la lleva muy pasada, la bola le coge mucho efecto, pero le botan muy cortas. O cualquier otro aspecto. Pero hay una razón, hay un fundamento de rendimiento en el juego. Creo que siempre deberíamos comenzar por ahí, ¿no? Porque vamos a cambiar la preparación. ¿Por qué? Porque me gusta. Ah, pero que te guste a ti como entrenador es una razón suficiente para que vamos a trabajarla con el jugador. Entonces creo que siempre el proceso debería ser, analicemos el juego y vemos que el jugador no es capaz de hacer esto. Y entonces veamos. Claro. Te cuento, hay chicos, para ti, a veces llegan niños, muchachos, adolescentes 15, 16, con las empuñaduras muy pasadas de derecha, y muchos entrenadores no les gusta, porque a ellos no les gusta, al entrenador. Y entonces dicen, no, se la voy a cambiar, más Eastern. ¿Se cambia una empuñadura a los 15, 16 años? ¿O si ya tiene un buen rendimiento, dejarlo? De nuevo, yo a ese entrenador que me pregunta, oye, ¿esta empuñadura la cambiarías? Primero es, ¿el jugador es capaz de generar velocidad a la pelota? ¿Es capaz de Mm. mover la pelota correctamente? ¿Es capaz de jugar la pelota donde quiere? ¿Sí o no? Segundo, está utilizando más, porque igual lo hace, pero utiliza demasiada energía. Entonces, el chico después de una hora está hecho polvo porque, bueno, pues entonces vemos que no es Mm. eficiente. Entonces, veamos qué podemos hacer. Y tercero, ¿existe riesgo de lesión? Porque puede
que el jugador sea eficiente, pero resulta que juega aquí cada vez y tiene molestias en el codo, tiene molestias en la Claro, muñeca. Entonces ahí veamos qué es lo que se puede hacer. Pero un jugador juega con una empuñadura oeste, eh, la bola le va rápida, juega donde quiere, mecánicamente vemos que no tiene ningún, en principio, riesgo de lesión, tampoco vemos que esto sea un obstáculo para su desarrollo futuro, pues que juegue con empuñadura oeste. O sea, ¿cuántos jugadores hay jugando con oeste, con semi, con este? mm, sí, Entonces, vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? ¿Existe alguna razón en cuanto al rendimiento? Porque si no, yo no cambiaría. Y luego el tema de las empuñaduras es que a los entrenadores nos encanta. Eh, entonces, sí, pero y todos lo somos primero genios que de muchas veces hacemos es empuñaduras. cuando nos llega un jugador es, uff, esa empuñadura. Y yo siempre lo comparo como si uno fuera al Sí, médico y le dijera, oye, me duele un poco la cabeza. Y el médico dice, ostras, ven aquí. Y lo primero que nos hiciera fuera hacer una cirugía y nos abriera la cabeza a ver lo que pasa, ¿no? Para mí un cambio de empuñadura es lo mismo. Cuando uno lo primero que hace es el cambio de empuñadura, es como si comenzara haciendo una cirugía, eh, porque un cambio de empuñadura es que probablemente de lo más complejo que hay. Es uno de los cambios más drásticos que hay con un jugador. Entonces, mi recomendación también es, eh, podemos hacer algo antes y luego tendríamos que ver, claro, podríamos hablar también de si hemos decidido que probablemente o ese jugador esté convencido de que esa empuñadura no le ayuda, ¿cómo podemos intervenir? O sea, directamente le agarro y le digo, no, no, tienes que agarrar la raqueta así, porque esto lo hemos hecho durante mucho tiempo claro, y el 90% de las veces yo diría que al cabo de 2 meses el jugador vuelve. Entonces, teníamos que reflexionar, ¿no? Si el jugador está volviendo a esto, quizás exista algo en sus características en el entorno que le lleva a ir ahí. Y entonces, claro, para mí la clave es, bueno, podemos crear situaciones en las que sin obligarle al jugador o decirle que tiene que cambiar la empuñadura, él se adapte y vea si y la cambie por sí mismo. mm, Para mí esta sería la primera aproximación, que evidentemente esto no es magia y no siempre por sí mismo lo van a encontrar, pero creo que esta debe ser nuestra primera, digamos, arma contra eso. por ejemplo, llevarlos a la línea de servicio si queremos enseñarle Continental a jugar ahí adentro, ¿no? Porque con la apoyadora pasada Claro, va a o a ser lo muy mejor, complicado, ¿verdad? que me gustan mucho los canastos. Bueno, pues hagamos canastos y le vamos a tirar pelotas muy bajas, rápidas, y que juegue del fondo de la cancha. Y si lleva esta empuñadura, decirle, bueno, venga, intenta jugarme con esa empuñadura y jugarme profundo. Pues seguramente le va a costar. ¿Por qué? Porque hemos Claro, visto, claro, que esta ponerles, empuñadura, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando lo juegan rápido, bolas bajas, sufre. Pues queremos eso en el entrenamiento para ver si se adapta y él solo va buscando esas adaptaciones. Y si no lo consigue, preguntémosle, oye, ¿has pensado qué otras soluciones puedes encontrar cuando te hacen esto? ¿Había alguna otra forma de jugar? Y si lo hemos probado todo esto y no funciona y seguimos viendo que la empuñadura es el problema, pues igual ya utilicemos el recurso de decirle, mira, prueba a agarrarla así. Pero para mí, este sería el último claro, recurso. Y muchas veces lo utilizamos como el primero. claro. Perfecto. El revés a una mano está muerto, ya no se enseña más. No lo creo que esté muerto. No creo que esté muerto. Lo que pasa que es verdad que los chicos cada vez empiezan a jugar al tenis antes y claro, es muy difícil jugar un revés a una mano para un niño de 4 años que se inicia. Entonces comienzan con dos manos y luego pues es más normal que continúen jugando a dos manos. Pero vamos, yo no creo que haya ni que un jugador que quiera jugar a una mano le obliguemos a que juegue a dos. Claro. No, no lo creo. Creo que evidentemente es mucho más y va a seguir siendo más común el revés a dos manos, pero yo no limitaría a un jugador que quiera jugar a una mano, en absoluto. Es, es bueno el ejercicio que veo también que se hace mucho para mejorar el revés a dos manos, le hacen practicar, si es derecho el alumno, ¿no?
derechas con la mano izquierda nada más, ¿mejora eso realmente el revés a dos manos o no? O no es, o es un Eh, mito? puede mejorar, pero es que se- créeme que me encantaría darte una respuesta, decirte sí o no, pero creo que no puedo. O sea, de nuevo, ¿cuál sería el objetivo de que el jugador utilizara este ejercicio? O sea, ¿por qué? Porque esto es un ejercicio técnico, ¿no? Ahí sí que creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Entonces, ¿con qué variable mecánica se relaciona este ejercicio? O sea, ¿qué es lo que estás buscando? Bueno, yo te lo respondo Venga, si me estuvieras preguntando en mi academia. Que aprenda porque no usa la mano izquierda, el brazo izquierdo cuando pega su revés. Entra con el sí, derecho. Bueno, yo estoy al sí, revés sí, sí, para sí, ti en sí. la imagen, ¿no? Te estoy dando una explicación. ¿Tú qué me Eh, dices? que no utiliza o sea, pero de nuevo, el- realmente no la utiliza. O sea, la mano está ahí. ¿Cómo que no la utiliza? O sea, queremos que genere más fuerza con la mano de arriba. ¿Vale? Ahí podría ser, es decir, bueno, está jugando con las dos manos, sabemos que la musculatura de la parte de atrás del cuerpo genera menos potencia y estás utilizando, al no utilizar la mano de arriba, toda la musculatura delantera con la que podría generar mucha potencia, no la utilizas. Por lo tanto, puede ser un ejercicio perfecto. Ahora, eh, probablemente yo me centraría más en que utilizar la mano izquierda al preparar atrás. O sea, que realmente hiciera este preestiramiento con la mano izquierda. Esto está muy relacionado también con el trabajo de las terminaciones, que también nos gusta mucho a los entrenadores. Trabajar la Sí. terminación, corregir terminaciones. Yo mi pregunta siempre es la misma. Cuando el jugador hace la terminación, ¿dónde está la pelota? La pelota ya ha salido de la raqueta, ¿no? Si la pelota ya está viajando hacia el otro lado, ¿qué más da que hagamos con o sea, la raqueta puede hacer, como si quiero hacer un tirabuzón con la raqueta, ¿no? Si la pelota ya está viajando. Realmente, ¿cuál es el objetivo de la terminación? Entonces, ahí, claro, esto es una pregunta con Y cuál trampa. O es? sea, es decir, no hay que corregir terminaciones, o probablemente podemos trabajar la terminación, pero de nuevo, sabiendo cuáles son las razones. La principal razón de trabajar la terminación es la prevención de lesiones. Sabemos que cuando un jugador frena el movimiento, al final este trabajo excéntrico de frenada de la musculatura, parando el golpe, digamos, esto es muy lesivo. Por lo tanto, la principal razón de una terminación es frenar el movimiento, o sea, dejarlo ir. Esta es la principal razón de la terminación. Y segundo, muchas veces, pidiendo al jugador que se enfoque en la terminación, va a cambiar cosas que han pasado antes. O sea, cuando pedimos a un jugador que acabe arriba, probablemente lo que está Ujú. haciendo es que la trayectoria de la raqueta sea más de abajo arriba y por eso la pelota, por ejemplo, lleve más efecto. Pero no porque termine con el codo arriba, sino que pensar en terminar con el codo arriba le está haciendo que la trayectoria de la raqueta sea más de abajo arriba. Entonces, es importante que como entrenadores sepamos que sí, yo estoy enfocándome en la terminación, pero estoy trabajando algo que ocurre antes. No sé si me explico. Sí, 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 sí. No, bueno, yo te entiendo, no puedo saber si todo el mundo, pero sí, muy claro. Y esto de Nadal, de tu tocayo Rafa Nadal, que también se copia en las academias, hay en drills entre entrenadores que específicamente trabajan esta terminación hacia atrás. ¿Qué De opinas nuevo, de eso? ¿esto qué es? Esto es un recurso relacionado con el estilo del jugador. En el caso de Rafa me parece un recurso espectacular. ¿Por qué? Porque al final el terminar por arriba, ¿qué está haciendo? O sea, sabemos que Rafa genera muchísimo efecto, muchísimo spin. Y esto es un indicador de que él que hace que la trayectoria de la raqueta es muy de abajo arriba. Ahora bien, cuidado que no es el mismo golpe el que hace Rafa golpeando la pelota adelante y terminando por aquí arriba, que el que hacen muchos chicos cuando le pegan tarde la pelota y como no puede sacar la mano, entonces terminan por arriba. Son dos golpes totalmente Correcto. diferentes. Entonces, yo enseñaría a los chicos esto. No, no, porque esto es estilo. Si alguno, queriendo generar mucho efecto, veo que golpea la pelota adelante, que la pelota
le lleva velocidad, le lleva efecto y termina por arriba, no es lesivo, es eficiente, pues adelante, o sea, no le veo ningún problema. Perfecto. ¿Qué se enseña primero, Rafa, el slice o el topspin en los golpes de fondo? Y en el saque también. ¿Qué debemos enseñar primero a un nuevo Bueno, nivel? en el saque sí que para ellos va a ser mucho más sencillo el slice. Creo que en la iniciación el kick, el liftado, no, es muy complicado, porque que es un gesto, tiene que tener mucha más precisión, cómo tiene que sacar la mano es mucho más complejo. Entonces, en el saque, por supuesto, yo creo que el liftado sería, iría después. En los golpes de fondo, yo soy partidario de nuevo, o sea, más que enseñarles el cortado o el liftado, ¿qué es lo que quiero que aprendan durante el juego? ¿Estamos trabajando las alturas? Pues ahí igual les puedo proponer que cuando la trayectoria de la raqueta va más de arriba abajo, la pelota va a botar menos. Y si va más de abajo arriba, va a llevar más altura. Entonces, a partir de ahí ya comiencen a trabajar el liftado o el cortado. O sea que yo esto de nuevo, yo esto lo relacionaría con los conceptos que quiero que entiendan. Entonces, dicho esto, muchos de ellos van a comenzar a generar un poquito de efecto listado antes, porque como hemos dicho, la consistencia es digamos, el primer aspecto táctico y algunos de ellos se van a dar cuenta de que llevando la trayectoria de la raqueta un poquito de abajo arriba les va a ayudar a ser más consistentes. El tenis de chicas, de mujeres, que mencioné, yo te mencioné lo de la derecha, que es más, se ve más uniformidad en las preparaciones, me refiero de las derechas, y los Sí, bajan también los reveses. Eso, ¿por qué? Si estás de acuerdo, a lo mejor me dices, no, no sé, cómo, son sí, observaciones que hago, nada más. mira, realmente de casi todo lo que te he ido hablando, tenemos estudios y tenemos información contrastada que sabemos que va por ahí. Que yo conozca, no hay ningún estudio, ninguna investigación donde haya dicho las chicas, o se habla del golpe de derecha de VTA y el golpe de derecha de ATP. No hay ningún estudio donde hayan dicho, mira, las características del golpe de las mujeres es este y de hombres es este. O sea, entonces, de entrada esto. Ahora bien, eh, si me preguntas que puede haber, o por ejemplo, vemos más chicas donde la preparación es mucho más larga, la raqueta se ve por detrás, que los chicos saben más por aquí. Eh, Probablemente, y esto te hablo de opinión total, es que esto está relacionado con la búsqueda de fuerza. O sea, los hombres fisiológicamente somos más fuertes. Ah, Entonces, tenemos jugadores que con una preparación corta son capaces de generar mucha velocidad de raqueta. O sea, tú ves la derecha de Foggini, abre muy cortito y la bola le corre mucho. sí. No necesita una preparación más larga. Ahora, las chicas, o lo que hablamos de que muchas veces las chicas juegan más recto, más plano, bueno, porque si buscan generar mayor velocidad, para mayor velocidad tienen que jugar más recto, pero sobre todo la preparación, lo que buscan es una preparación más larga para tener más espacio en el que acelerar la raqueta. No deja de ser que ellas adaptan sus movimientos para poder generar mayor velocidad. Zabalenka prepara bastante largo, lo he observado y Muchas genera una jugadoras. tremenda O sea, velocidad. es muy difícil ver un jugador, Sí. no, generalizando, pero hay menos jugadores donde cuando al final de la preparación siempre la raqueta se les ve por el lado derecho, hablamos de la derecha, si fuera por el revés siempre vemos la Sí, raqueta por este sí, lado. En correcto. chicas sí que hay muchas jugadoras que vemos que al final de la preparación la raqueta se les ve por el otro lado. ¿Qué están haciendo? Están buscando generar mayor fuerza, estirándose más y buscando una mayor distancia. Pero Ahora, Rafa, hay entrenadores, especialmente acá en los Estados Unidos, que enseñan y preaching, como se dice, pregonan, que hay tap the dog, ¿viste cuando uno le hace así al perrito, hola, que cierren la raqueta, no sé si me ven la mano la gente, que cierres la raqueta atrás, este, antes de pegar. Un abrazo a todos los amigos, el Cristian, el César, un gran preparador físico. Cristian, te va a encantar esta charla con Rafa Martínez. ¿Eso se debe enseñar a los niños? Porque dicen, así se hace la derecha, y te ponen fotos o videos,
Y es verdad, Federer la cierra, pero hay otros que no la cierran. Agassi no la cerraba, Sampras no la cerraba, Del Potro no la cerraba. Volvemos a lo ¿Cómo mismo. es eso? O sea, yo la pregunta que hay es, ¿qué estás buscando con tu jugador? O sea, ¿por qué le pides eso? ¿Porque quieres que genere más efecto? ¿No genera suficiente efecto? Eh, ¿cuál es, ¿Cuál es la razón biomecánica que haga eso? Eh, el hecho de llevar la raqueta cerrada, ya te digo yo que si el jugador pega con la raqueta cerrada, la pelota le bota ahí delante, a 1 metro de sus pies. O sea, la raqueta sabemos que en el momento de golpeo siempre está a 90 grados más menos 5 grados. O sea, que la raqueta está así, así o así. Pero la raqueta en el momento de golpeo no está así. Ahora bien, después o antes, o sea, un jugador puede, es que no sé, pero puede llevar la raqueta así y luego en el momento de pegar, abrirla. Pero en el momento del impacto, la raqueta está prácticamente perpendicular al, al piso, a tierra, al suelo. Entonces, esta corrección, no lo sé. Los hacen, perdóname, los hacen empezar con la raqueta atrás Al en el backswing, abrir mirando en al la suelo. preparación, Cuando la llevan atrás, no, cuando la llevan atrás en el backswing, en el final del backswing me refería. mmm, no sé la razón. Ni te sabría decir. Ya, Porque dicen que lo hace Djokovic, Federer, o sea, ellos los que enseñan eso te muestran la fotito que está Roger atrás, después que antes de empezar el forward swing, ¿me entiendes? Cuando está la raqueta atrás, está mirando al suelo la raqueta. bueno, tendríamos que ver esto con qué variable podría estar relacionada a mecánica. Ahí dicen es para generar más velocidad, Ricardo Hernández, no sé, yo, Sí, yo te pero digo crear lo que más dicen ellos, velocidad, sí. yo podría entender, por ejemplo, que me digan, no, claro, si preparan con la raqueta muy abierta, esto luego va a provocar que o no puedan generar efecto porque están las cuerdas abiertas o por otra razón. Entonces, esto les ayuda, o por ejemplo, esta posición, si tú quieres que tu jugador Mm. abra con el codo atrás, le va a ayudar más que si abre la mano, porque automáticamente en el momento que abre la mano por arriba, el codo cae. Entonces, llevando la mano así te facilita abrir más con el codo. Pero de nuevo, para mí esto son cosas de estilo. Y sinceramente creo que hay cosas más básicas o importantes en las que nos podíamos centrar antes de entrar ahí. Porque evidentemente hay jugadores que lo hacen, claro, pero hay otros que no y también tienen, ¿no? Hablamos de Rune. Claro, ahí te digo, te nombré Del Potro, no lo hace, no lo hacía y hasta hace poco tiempo fue una de las mejores Claro, derechas del mundo, claro. ¿verdad? Por eso que entrar en aspectos de estilo, no lo sé. Ahora, de nuevo, igual, o sea, yo tendría que analizarlo o ver ese jugador exactamente cómo lo hace y ver con cuáles de estas variables mecánicas básicas podría estar relacionado. Y entonces decir, pues mira, realmente es que cuando le estás pidiendo que prepare con la raqueta cerrada, le estás ayudando a generar una mayor energía elástica. O por ejemplo, lo que hablamos de abrir con el codo, lo que sí que vemos es que luego cuando golpean, la energía elástica en las muñecas es mayor. Cuando van aquí cerrados, digamos que la muñeca está como bloqueada. Cuando abren aquí, Pero y Rune, perdón, y Rune que pusiste antes, Rune, ¿cómo hace Rune entonces? abre aquí directamente desde aquí ya, luego la lanza, es verdad que al final la libera, pero o sea, la posición de la muñeca en la preparación, si es que lo importante en la preparación es al final llevar la raqueta atrás y generar esta energía elástica y crear esta distancia. Luego la muñeca se va a mover cuando hagamos el forward swing, cuando vamos la raqueta hacia adelante. Entonces, lo que yo haya hecho antes, Perfecto. ¿qué me ha aportado? Otra variable importante que sabemos que influye es que para generar mayor velocidad de la raqueta, el movimiento debe ser continuo sin que haya, Mm. digamos, que se llaman aleteos o movimientos que cambien este continuo. Es decir, cuando tenemos un jugador que, por ejemplo, hable por aquí, luego baje, luego sube, esto sí que sabemos que no ayuda a la inercia, a tener una buena inercia y a generar mayor velocidad. Por lo tanto, estos son aspectos que sí que podríamos intentar trabajar. Perfecto, perfecto. No, bueno, pero viste estos temas que se debaten en los cursos, ¿eh? Con los profes y hay Claro, agarradas pero y el, discuten.
y esto lo podemos también enlazar con lo que hablamos al principio de intentar que nuestra profesión sea seria. Cuando uno, imagínense que de nuevo vamos al médico o imagínense que vamos a tres médicos y cada médico, que a veces ocurre también, ¿no? Venga, te mira así un poquito y te dice, yo viéndote así, yo creo que tú tienes apendicitis. O tú, ¿esto es realmente serio? Entonces, esto es muchas veces lo que hacemos los entrenadores, Sí. ¿no? Miramos al jugador así un poquito, esto es la empuñadura, o esto hay que abrir por aquí. Tendríamos que intentar ser más sistemáticos. O sea, igual que un médico tiene un protocolo de, de ¿Y diagnóstico, qué, y bueno, pero ser más qué es ser más sistemático sistemático? es que nosotros como entrenadores, por ejemplo, ahora que estamos hablando de técnica, tendríamos que tener nuestra hoja de observación. Tenemos que tener una hoja de observación Mm, donde, mm. cuando yo estoy mirando a mi jugador sacar, yo comience por los pies y diga, a ver, ¿está utilizando la técnica de pies juntos o pies separados? Está utilizando esta técnica. La flexión de rodillas es suficiente. Está en torno a los 100 grados, que es lo recomendable. ¿Correcto o no? Rotación del tronco. ¿Está rotando el tronco? ¿Hay separación entre el ángulo de hombros y caderas? ¿Sí o no? ¿Hay una Claro. rotación de hombro sobre hombro? ¿Sí o no? Esto es una observación sistemática, basada en variables Claro. mecánicas. Si todo esto lo cumple, que luego me abra un poquito por aquí o por allá, o que ponga el pie un poquito más por aquí o por allá, pues es su estilo. Claro, miramos, lo que mira mucho se ve es el estilo. No le gusta el estilo y ya lo empiezan a criticar al jugador. Claro, ahí tenemos que reflexionar sobre realmente si estamos ayudando al jugador. O sea, el jugador Claro. tiene que ser el centro del proceso. Porque mira, perdón, se dice que Medvedev juega feo. Pero es que es feo. Claro, voy al médico y me duele la cabeza. Y dice, Rafa, es que estás calvo y eres feo. Ya, pues dime algo que no sepa. Claro, o sea, es que esa derecha es fea. Ya, pero mira, te la pongo a Medvedev. Dime dónde la quieres a 200. Es fea. Bueno, pues me parece muy bien que a ti no te guste. Y luego en casa con los amigos discutimos si me gusta el estilo de Federer, que, vamos, que evidentemente es muy bonito de ver. Pero si yo lo que busco es que tenga rendimiento en la pista, ¿sí? O sea, Sí, sí, perfecto, Rafa. No, no, muy, muy bueno. Espero que sí, estés sí, pasándola bien, ¿eh? hablando de No esto, sé podríamos estar si. aquí. No, porque digo la forma, ¿no? Que te estoy, porque esto es quiero que sea no así tan estructurado, por eso salto a veces de temas, pero ahora me fascina todos los coaches quieren saber la técnica. Bueno, perdona, Eh, es que al ¿Y final, qué? por suerte he trabajado con muchos cursos, con muchos entrenadores, y lo que más les gusta a los entrenadores es la parte de la técnica. Nos encanta la técnica Sí, sí, es y una locura. posiblemente Bueno, sea porque realmente es lo más palpable, es lo que podemos ver. La táctica, estamos hablando de toma de decisiones, un concepto más general. La sí, parte mental, lo mismo, es algo que está ahí, pero incluso la parte física. Muchas veces no vemos las ganancias de esfuerzo, resistencia, pero la biomecánica, la técnica la vemos, claro. es lo que podemos palpar. Entonces es más atractivo. Rafa, ahí entró Carles Juan Bellés, que es un gran amigo, me ha colaborado mucho conmigo, le mando un gran abrazo, está en Senegal haciendo un gran trabajo con Estrella Dorada. Sí, Así se sí, llama, sí, ¿verdad? sí. Quiero que nos hables, porque sé que estás al tanto, él está haciendo un trabajo titánico con los valores, tratar del tema de los valores, los padres, los valores del deporte, para crear mejores deportistas. ¿Qué sabes del proyecto y qué te parece eso para aplicarlo inclusive si la Federación Española lo avala, si se podría hacer a nivel ITF? Bueno, ¿Cómo lo ves? precisamente, Carlos, lo que está haciendo es lo cuando tú al principio me has preguntado, ¿y qué incluirías en los cursos? Pues es algo relacionado con esto, ¿no? Él ha tomado, eh, igual que hay entrenadores que basan su entrenamiento en la técnica, otros lo basan en la táctica, pues Carles basa su programa de entrenamiento en la transmisión de valores. Que esto creo que es algo fantástico. Y él ha creado, digamos, su propio sistema, que me parece también fantástico.
No sé si copiarlo, utilizar el mismo, pero desde luego, como os hablaba al principio, creo que es algo que habría que fomentar, ¿no? El trabajo con los chicos de toda esta parte que se puede incluir dentro del área de psicología, ¿no? O sea, de hecho, muchas veces también con los entrenadores cuando hablamos dicen, bueno, pero trabajo psicológico con los jugadores iniciantes. Claro que sí. Evidentemente, no vamos a trabajar las rutinas entre puntos con chicos de 5 años, pero sí, pero sí que podemos Claro. trabajar aspectos relacionados con el cuidado del material, con la puntualidad, con el respeto a los compañeros. Todo esto son aspectos que se pueden trabajar desde el principio y que el tenis puede ser un medio pues, genial para empezar a trabajarlo. Por ejemplo, ¿te parece bien que los padres recojan las pelotas de los niños en las clases? Acá sucede mucho en las clases individuales, privadas. Te quieren ayudar, no es de mala onda, pero yo digo, eso es un tema que el chico tiene que, es parte de la A ver, clase. yo no conozco todos los contextos. O sea, de hecho, por ejemplo, ya me recuerdo ¿Sucede en España yo no lo he eso? visto, Perdón, que los padres en yo las no lo he clases visto. privadas se metan. Yo Acá es muy no lo he común. visto, pero bueno, pasa igual como con el tema de los boleros o recoge pelotas, que en Sudamérica aún sigue siendo muy típico. Yo recuerdo la primera vez que fui a Guatemala, en la primera clase que yo estaba trabajando allí haciendo un camp, tenía chicos recogiéndole las pelotas a los chicos. Y yo hablé con la persona que me había contratado y te le dije, yo no quiero, o sea, creo que esto es, o sea, no me siento cómodo. Pero me explicaron la situación. Me decían, Rafa, estos chicos, si no estuvieran aquí, mira, o gracias a esto pueden comer, tienen algún rato que pueden estar en el club jugar, y si no estuvieran aquí, seguramente estarían en la calle haciendo a saber qué. Entonces, bueno, entonces lo ves desde esa perspectiva y dices, vale, lo puedo llegar a entender. O sea, que habría que ver el contexto, pero de entrada creo que no aporta nada que un papá le esté recogiendo las pelotas al niño. O sea, de Sí. nuevo, nos tenemos que Y preguntar quiero, qué es lo que estamos transmitiendo a ese chico cuando el papá le está recogiendo las pelotas. bueno, el padre lo que quiere es que el chico no pierda tiempo y que siga pegando pelotas. Me lo han dicho. Eh, bueno, pero el tiempo de recoger las pelotas, o sea, primero es que ya vemos cuál es el enfoque de ese papá, ¿no? Que mi enfoque es que aprenda Sí. y el máximo. Y lo que tengo que explicarle es que esto no es solo la técnica o la táctica. Esto es que el niño, él, es como si en casa, no, es que yo quiero que mi hijo aproveche el máximo tiempo para jugar. Entonces él cuando acabe de jugar con los juguetes, yo se los recojo para que pueda jugar con otra cosa. No, no, es una barbaridad. Yo quiero que mi hijo, que mi hija aprenda que cuando ha jugado con juguetes, que luego hay que recogerlos, porque le estamos transmitiendo una serie, lo que hablamos, una serie de valores. Cuando juegas a tenis y haces un cesto, esas pelotas que tú has tirado, las tienes que recoger. Y además, yo como papá le diría, y además, fíjate que en ese tiempo el entrenador te está, te está comentando algunas cosas y estás aprovechando el tiempo para reflexionar sobre lo que has hecho en el ejercicio. Y además, estás descansando, porque una parte muy importante del entrenamiento es el descanso. Si estuvieras una hora sin parar de hacer actividad, no sería efectivo tampoco y podría ser lesivo. Entonces, todo eso son razones que podemos ir dando. Fantástico. Ahí está para anotarla, para anotarlo eso. Quiero dos preguntas de la audiencia, Rafa, y vamos, porque esto está para 3 horas de curso, como los llamo yo en cursos. Ahí decía una persona que cuando hablabas de la terminación, Becker dijo, Boris Becker, que lo más importante es pegarle adelante y terminar para él el golpe. ¿Ves? Ahí tienes una filosofía de él, ¿no? Eso está bien. Eh, y yo te diría, y cuando el jugador hace una dejada, es importante pegar adelante, sí, y es importante terminar. Y cuando el jugador abre un ángulo corto, sigue siendo importante terminar arriba o con el codo aquí. O sea, quiero decir, la terminación es importante, sí. O sea, pero las razones que sabemos por las que es importante es prevención de lesiones y luego la terminación es un indicador de lo que ha pasado antes. Ahora bien, lo mismo, yo le diría a mis jugadores que hay que terminar la derecha con el codo a la altura del hombro siempre. No, no, porque cuando le pego una pelota baja, la terminación tiene que ser igual.
Si juego con una empuñadura este, tengo que terminar igual cuando juego con una oeste. Ostras, mi jugador juega con una oeste y le pide que termine con el codo aquí, igual se parte en dos. O sea que al final tenemos Claro. tantas terminaciones como tipos de golpes. Si le pego la pelota arriba, tengo que seguir terminando arriba. Si estoy cerca de la red y la pelota es alta y le pego para abajo, o sea, que al final la terminación depende de multitud de factores. Genial, muy bien respondido. Y la otra que decía Andrés Arango, te preguntaba hace mucho tiempo, no sé si nos está mirando todavía, pero igual después la ve, es cómo se puede trabajar la presión en la cancha. ¿Cuál? Porque hay maneras, ¿no? Yo veo que algunos entrenadores modifican el score, ¿no? Para poner presión, otros ponen cierta cantidad de metas. ¿Cómo sería? ¿Se puede recrear la Yo diría que es uno presión? de los ¿Cómo? aspectos más difíciles de crear un entrenamiento, crear la presión que el jugador puede sentir en el partido. Entonces, todos los juegos modificados, todas las tareas en los que busquemos un trabajo, porque al final esto es un trabajo mental en cancha y es un trabajo relacionado con la Mm, regulación emocional. Es decir, cómo el jugador es capaz de regular sus emociones en momentos de presión. Entonces, cualquier ejercicio, por ejemplo, en estos en los que jugamos un set y vamos a comenzar todos los juegos con 30 iguales. Ahí realmente lo que estamos buscando es esto, ¿no? Que todos los puntos sean importantes. Eh, por ejemplo, si yo veo que mi jugador normalmente se presiona y empieza a tirar la culpa a la raqueta porque es que me ha perdido tensión, ¿vale? Pues durante los entrenamientos yo lo que te voy a hacer es cuando menos te lo esperes te voy a cambiar la raqueta y te voy a dar otra raqueta y a ver cómo manejas esta situación. O es que las pelotas botan mal. Perfecto, pues vamos a hacer canastos y te voy a poner una pelota nueva, otra vieja y una verde. Y a ver cómo reacciona. Vamos a intentar buscar herramientas que cuando te sientas así por la pelota, ¿qué herramientas puedes tener para regular tus emociones? Y luego hay una estrategia que es muy buena, que es la fatiga. O sea, jugar con fatiga es muy similar a jugar en situaciones de mucha presión. Es decir, cuando un jugador está muy cansado físicamente, esto es muy parecido a jugar con mucha presión psicológica. Entonces, hacer ejercicios donde los jugadores tengan que jugar puntos, por ejemplo, les pedimos que hagan 10 sprints de lado a lado de la pista e inmediatamente mm. tengan que sacar y jugar el punto. Esto es una forma de recrear en cierta manera estas situaciones de presión. ¿Y cuánto lo harías durante un Depende de entrenamiento la eso? necesidad del jugador. Si yo cuando establezco mis objetivos y mi planificación creo que tengo que dedicarle un 60% del tiempo al trabajo psicológico, porque es uno de los aspectos que mi jugador tiene que mejorar más, pues tendré que dedicarle más tiempo. Ahora, tenemos que tener cuidado con estas situaciones de regulación emocional. Esto en psicología le llaman la inoculación de estrés, que es cuando durante el entrenamiento creamos a propósito situaciones de estrés para que los jugadores Eso sí, está bien. pero píldoras. O sea, lo que no puede ser es que todos los entrenamientos, durante todo el entrenamiento, sea una situación de estrés ahí arriba, porque esto al final no lo podrán soportar. ¿Y, y desde qué edad sugieres comenzar estos entrenamientos de poner las píldoras de estrés? Es que muchas veces no las ponemos nosotros. Es que los niños de 4 años, cuando les proponemos hacer un ejercicio que ellos no quieren, se enfadan y cuando se enfadan, ¿qué están haciendo? Están en una situación de estrés, que no son capaces de regular sus emociones. Ahí, con nuestra intervención, con lo que hagamos, ya estamos ayudándoles, ya les podemos dar herramientas para que lo entiendan. Entonces, esto es algo que se trabaja desde el minuto cero. Ahora bien, lo que no vamos a hacer es trabajarlo igual que con un adulto. O sea, yo no voy a trabajar una rutina de respiración antes del servicio con un niño de 5 años. No tiene sentido. Claro. Pero sí buscar estrategias cuando nos ocurre esto, por ejemplo, de que hemos propuesto un ejercicio y hay un niño que, bueno, pues tenemos que ver exactamente cuál es la situación, cuáles son las características del niño y ver de qué forma le podemos ayudar. Y, y, y y si un niño te dice, me pasa con una niñita, dice, a mí no me gusta competir.
Le digo, vamos a jugar unos puntos. No, 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 te dice. ¿Qué hago? ¿Insisto o Eh, no? Creo que es complicado insistir. Esto es porque realmente está percibiendo la competición como una situación amenazante. O sea, ella la interpretación de la competición es... Y hay gente que le cuesta mucho competir. Y por ejemplo, esto no me gusta tampoco generalizar, pero suele ocurrir entre chicas y chicos, ¿no? A los chicos los pones a jugar puntos, o dices pelotear, y al minuto 5 si pueden, ya están jugando puntos y compitiendo. Muchas veces con las chicas Sí. ocurre al contrario. Oye, jugar unos puntos, y en cuanto pueden, están peloteando. Eh, Estoy generalizando mucho, ¿eh? Y luego, evidentemente, hay casos de todo. Pero hay gente que tiene mayor facilidad o menor para competir. Ahí, sobre todo, creo que lo que sería interesante es una técnica que se llama como el reframing, es como que lo vean, o sea, intentar que lo vean desde otra perspectiva. Es decir, que vean la competición como una situación de aprendizaje, como una situación en que realmente no se están comparando con, aunque estén compitiendo, realmente lo que estás haciendo es aprender. Y ahí también influye mucho el clima motivacional que creemos el entrenador. O sea, si yo creo un clima motivacional orientado al resultado, es decir, por ejemplo, yo premio siempre el que pierde el punto se sale y el que gana el punto se queda. Lo puedo hacer, claro, pero sé que ahí estoy premiando el resultado. Entonces, este tipo de jugadoras como la que me comentas, por ejemplo, esto no le beneficia. No va a querer. En cambio, Claro. si aunque estemos jugando puntos, yo premio el rendimiento o el proceso, es decir, has perdido el punto, pero resulta que has hecho el patrón que estamos trabajando. Entonces, aquí tienes el punto. O por ahí Por la técnica ejemplo, bien, ¿no? claro, o mira, Decirle, fíjate que has claro. acabado el golpe o has entonces ahí estoy, estoy favoreciendo el proceso. Entonces, esto es muy importante. Esto se llama el clima motivacional que si yo siempre es competir y siempre es premiar el resultado, yo estoy orientando a mis jugadores hacia el resultado. Y ahí Andrés te pregunta nuevamente, ¿cómo ayudar a un jugador que se queja constantemente? Eso sucede posterior a los Eh, fallos. bueno, ahí, quiero decir, primero, no soy psicólogo y segundo, ni conozco al jugador, habría que conocer mucho, el caso mucho más en profundidad. Pero hay una técnica, y Andrés debería acordarse porque la vimos en el curso de nivel 3, que se llama el manejo del error, ¿no? Entonces podemos hablar con el jugador y, y ver si es consciente de que él se queja cuando hace errores, que sea consciente de que esto no le ayuda y entonces proponerle o reflexionar con él sobre qué puede hacer, qué rutinas puede hacer cuando comete un error. Que puede ser desde darle la espalda al error, por ejemplo, esto, o sea, se ven muchos jugadores, jugadoras, por ejemplo, que nada más hacen el fallo, se dan la vuelta y es como lo dejo atrás, le doy la espalda al error. Y esto no puede servir, cambiar esto, en vez de la queja, le doy la espalda al error. O me miro el cordaje. Algo que también es importante, pero que ellos lo busquen. O sea, no imponer, oye, cuando hagas un error, dale la espalda. O sea, no. Vamos a ver, ¿qué crees que te podía ayudar en lugar de golpear la raqueta contra el suelo? ¿Qué crees que podías hacer que realmente te ayudara a manejar esa situación de estrés? Y ahí ayudarles a que ellos encuentren sus rutinas. Ahora, Rafa, y cuando le hacemos canasto, que sucede mucho, ¿qué hacemos ahí? ¿Paramos y cambiamos de golpe? ¿Viste? Pegan y fallan. ¡Ah! ¿Y tú qué debes hacer ahí? Tirarle, porque a veces paramos, le explicamos, pero no entran en razón. Eh, bueno, es que cuando hacemos una intervención o trabajamos esta parte emocional, no podemos esperar que esto sea ya. Al final, el entrenamiento psicológico es como el entrenamiento táctico, el entrenamiento técnico. Igual que yo cuando trabajo un golpe, no puedo esperar que un jugador lo cambie de la noche a la mañana, pues cuando un jugador estamos trabajando algún aspecto psicológico, tampoco va a ocurrir ya. Pero sí tenemos que ir trabajando. Entonces, si estoy haciendo un canasto y tengo que parar porque se ha vuelto loco o loca, paro y vemos Mm. de qué forma intervengo, posiblemente. O hay veces que si
yo ya le he dado o ya hemos hablado de qué herramientas puedo utilizar, pues igual puedo querer que siga para ver si él solo va buscando tratar de encontrar esas estrategias para buscar la solución. Perfecto. Perfecto. Rafa, para cerrar, vimos todos los temas, estaba revisando acá y realmente has hablado mucho. ¿Qué otras escuelas te gustan de tenis en el mundo? ¿Qué otras escuelas dirías son escuelas de tenis que tenemos que aprender? Es que igual que te decía que me cuesta ver el sistema español, también me cuesta decir, como escuela en general, ¿no? O sea, La escuela francesa se habla, he escuchado, la escuela francesa, dicen, es de mucha variedad, claro, o se sea, por enseñan todos los ejemplo, los golpes. franceses, los belgas, la parte del norte de Europa, por ejemplo, eh, técnicamente los jugadores suelen ser muy buenos. Esto es bueno, por supuesto, es buenísimo. Eh, lo que pasa es que algunos te dicen, ya, ya, son muy buenos, pero luego juegan con un españolito o un argentino o tal, que pega la pelota así, se pone 3 metros por detrás de la pista de tierra y a la media hora ha vuelto loco al francesito. Entonces, pues Sí. lo que yo siempre digo a los entrenadores, ya sea escuelas o metodologías, al final yo creo que o cuando nosotros damos los cursos de la ITF proponemos la metodología que propone la ITF, pero no pretendemos que los entrenadores utilicen la metodología tal cual. Para mí lo importante es que un entrenador, cuando haga un curso, diga, vale, de aquí, ¿qué me pongo en la mochila? Me quedo con esto y con esto. Y luego escucho esta charla y de lo que ha dicho Rafa, pues de todo lo que ha dicho, igual hay dos cosas que, oye, pues igual, ¿vale? Pues a la mochila. Entonces cada uno va haciendo su propia forma de trabajar. Porque lo que hablábamos antes, no existe, yo creo que no existe una forma de trabajar idónea. Porque cada entrenador tiene su estilo, tiene su personalidad. Eh, entonces hay que adaptarlo. O sea, para mí lo importante es conocer las máximas herramientas que tengas y tener el máximo de herramientas en tu mochila. Y a partir de ahí, en la situación en la que te encuentres, el jugador, etcétera, decir, vale, pues con todos los recursos que tengo, ahora, ¿cuál es el mejor para utilizar aquí? Pues lo utilizo. Entonces, probablemente podemos aprender mucho de los franceses en el trabajo técnico que hacen. Podemos aprender mucho de los sudamericanos españoles, de este trabajo de intensidad, de trabajo duro. Eh, o sea, que buscar de cada sitio, Acá en Estados por Unidos el ejemplo, saque es muy importante. que esto es algo que, por ejemplo, en España creo que se está cambiando ya, ¿no? La importancia del saque y no dejarlo para al final de la clase, hacemos 2 cestos de saque cuando ya están los jugadores cansados y entonces, pues esto, ir agarrando de cada sitio. Pero no te sabría decir, oye, creo que me gusta esta escuela. ¿Por qué no? Porque es que luego veo Está entrenadores bien. de países muy chiquititos, sin mucha tradición, que vienen, es que el entrenador español, y yo les digo, pero sí, haces un trabajo espectacular. O sea, al final no depende tanto de tu metodología, depende de que a lo mejor el contexto en el que te encuentras, pues no es el mejor para el desarrollo del jugador, porque no hay torneos, porque Correcto. resulta que estás, no sé, 8 meses al año a -10 grados y no puedes jugar, o tienes que jugar indoor. Hay multitud de factores que influyen. Y Rafa, cierro con un tema, pero antes de cerrar se me vino a la cabeza de no seguir que se me escape. Antonio Martínez Cascales me dijo que Juan Carlos aprendió en cancha rápida y que no es necesariamente un requisito aprender a jugar en cancha de polvo de ladrillo. Hay un paradigma en Sudamérica, los entrenadores que escuchamos desde hace 50 años que el jugador es mejor que aprenda en cancha de polvo de ladrillo para que sea más A ver, completo. ¿Eso es así creo o no? que la cancha de tierra, de polvo, favorece, por ejemplo, que hablamos de que el jugador entiende el juego, les da más opciones de jugar desde un punto de vista táctico que una cancha muy rápida. Más opciones de Sí, jugar, me gusta creo que eso. sí, que permite, al ser el juego más lento, permite una mayor variedad que el jugador. O sea, al final, si metemos un juego en una cancha muy rápida, la táctica es que prácticamente no existe. O sea, porque al final es que la bola me viene a 2000 y la pongo donde 6 y se acabó el punto. Eh, eh, Sí, sí. Ayer era así, Tsitsipas y claro, Cachanov era eso.
que esto también, realmente tenemos que ver si no hay táctica, que hay mucha táctica ahí, aunque el punto sea muy corto, pero bueno, para el desarrollo del jugador, yo también soy partidario de que, o sea, creo que las canchas de polvo ayudan. Ahora bien, no hay ningún problema, por ejemplo, Ferrero, pero a Ferrero se le nota. Él empezó en un club en Villena que eran todo canchas de quick muy rápidas. Porque yo crecí muy cerca de este club también en esta zona. Y, pero Ferrero se le nota que es jugador español de cancha de tierra, pero no es igual que un Bruguera. eh, Se le ve unos Claro, gol un poquito más planos, correcto, probablemente por esta iniciación. Y no le fue mal, creo, a Ferrero. claro. Rafa, a ver, Daniel, enséñame a tocar el piano. Yo te digo, sí, yo te voy a enseñar. Entonces me siento en el piano y no tengo la menor idea de tocarlo, hago ruido y te quiero enseñar. ¿Se puede enseñar a jugar al tenis sin saber jugar al tenis? Si hablas de nivel de juego, o sea, un entrenador que no haya sido No, no, jugador, no, sí, un entrenador o un papá o quien sea que quiere enseñarle al hijo o a un alumno a jugar y no sabe, porque lo veo también, no tiene ni idea de pegarle la pelota y están con un canasto diciéndole cómo se le pega la pelota, pero ellos no saben. bueno, esa pregunta creo que es obvia, ¿no? Si uno no sabe de... A mí no se me ocurriría, no sé, yo doy clase en la universidad en ciencias del deporte, no se me ocurriría meterme una clase de aeronáutica a dar una clase sobre, no sé, física molecular porque no sé. Entonces, esto es obvio, esto es obvio. Es verdad que el rol del entrenador, igual que el rol del profesor, creo que ha cambiado. O sea, ha cambiado es que, ostras, y esto, por ejemplo, en la universidad es muy claro, ¿no? Hace 20 años, cuando hablábamos de tenis, nuestro problema, ¿qué era? Era encontrar información. Mm. O sea, yo recuerdo cuando yo empezaba a estudiar y empezaba a entrenar y cuando veía, o recuerdo, aquí la ITF tiene una oficina en Valencia, donde está la oficina de formación de entrenadores, y la primera vez que entré, para mí era como el paraíso, porque era lleno de estanterías de libros de tenis. O sea, para mí, hoy en día, esto ya no es un problema. O sea, encontrar información, un entrenador diga que no lee porque no tiene información, no es verdad. O sea, ¿cuál es el problema hoy en día? El problema es saber discriminar, discernir entre, de toda la información que hay, cuál es la buena. Claro, pero ¿sabes qué pasa, Rafa? Pero, los papás, porque ven videos en YouTube y en TikTok, después ya, creen que pueden enseñar. Y dicen, mira, vamos a hacer como hace Sísipas. Claro, pero ahí está, cuando uno está formado, de toda la información que hay es capaz de discriminar, decir, mira, esta información es buena. O mira, este artículo habla de estas variables mecánicas que el otro día estaba diciendo Rafa, o este libro. Cuando uno no tiene ni idea, lo que va a hacer es meterse en Instagram, ver al entrenador que pone, mira, están haciendo dos y una, venga, ya hago, pero lo mismo de siempre. Pero ¿por qué? Y normalmente no te van a poder responder. ¿Por qué estás haciendo ese ejercicio, ese drill? O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué le estás pidiendo que abra más? Entonces, evidentemente, si uno no está formado, no puede ser un O buen entrenador. sea, esos padres deberían encontrar un buen entrenador y dejarlo que le enseñe, ¿no? Un buen profesor a sus hijos. Por supuesto. Es que al final el deporte, o sea, no se me ocurre ver a un padre entrar a un colegio y ponerse a dar, o estar en la puerta del aula y cuando el profesor esté explicándoles a sumar, a su hijo le diga, pero acuérdate que... Pero Y esto, eso sucede en el pero esto deporte. sucede, esto sucede. O cuando están haciendo el examen y el papá estuviera al lado diciéndole, las preguntas 2 es la B. Claro. Y en cambio cuando juegan un partido se le dicen, juega al revés. ¿Y cómo hacemos con eso? ¿Qué hacemos los entrenadores? Porque a veces los Educarlo, padres se enojan y te sacan al hijo, ya después se enojan contigo y dicen, y te quedas sin trabajo. educarlos. O sea, creo que los papás hay que educarlos. Y algunos dirán, ya, pero es imposible. A veces que es muy difícil. Pero creo que una parte de nuestra labor, o sea, creo que no hay ningún papá que quiera algo malo para su hijo. Mm. Por lo tanto, cuando hacen eso,
es o porque no saben que no está bien o porque no son capaces de contenerse. Y, y tienen que hacerlo. O sea, ahí las emociones le pueden. Entonces, creo que esto es muy importante, que como entrenadores hagamos formaciones para los padres. Incluso no sé si conocerán muchos, la ITF de hace unos años lanzó la ITF Academy, que es una plataforma web gratuita donde todo el mundo se puede registrar y hay un montón de cursos cortos, de conferencias, etcétera, donde uno puede entrar ahí de forma gratuita, los puede hacer. Pero es que no solo hay para entrenadores, sino que también hay cursos para padres. Entonces, una primera solución podría ser, oiga, todos los papás de la academia, por favor, entren en la academia de la ITF y háganse ese curso para papás. Y seguramente muchos seguirán igual, Sí, pero al no, menos pero, claro. ya han recibido información. Y si luego, a los 3 meses o a medio año, podemos hacer una reunión y explicarles la importancia de dejar espacio a los niños, Sí. dejarles que resuelvan los problemas, pero desde un punto de vista de estamos todos en el mismo barco. O sea, todos estamos empujando para que vuestros hijos sean mejores tenistas y mejores personas, o mejores personas y mejores tenistas. A ver qué podemos hacer entre todos para ayudarles. Rafa, y para cerrar, gracias, la información dicen impecable. No, mía no, yo soy acá un conductor, es de Rafa. Rafa es el crack. Rafa, y los que aplauden mucho, te parecerá tonto lo que te planteo, pero sucede que no hablan de técnica, no juntan las pelotas, los padres me refiero. Pero cada vez, el chiquito está en una clase y le aplauden todo. ¡Bien, bravo, bravo! Eso no sé, ¿cómo lo ves? Porque se distraen, hay que festejarles tanto esos logros en las clases de tenis. Eh, volvemos a mira, cuando uno, al final, el aplaudir no deja de ser una recompensa que le estamos dando al niño. Cuando uno recibe una recompensa constante, al final esa recompensa deja de tener efecto, ¿no? O sea, entonces, cuando a mí mi papá, cada vez que hago algo, me esté aplaudiendo, pues al final me va a dar igual, o incluso hay momentos que esto es de los chicos, ¿no? ¡Ay, papá, cállate ya! Al final les llega a molestar. Esto es algo que podemos hablar, ¿no? Es decir, eh, está bien que animes a tu hijo, por supuesto, y que tu hijo sienta que lo apoyas, faltaría más, pero un exceso tampoco es necesario. Y luego tenemos que reflexionar también sobre cuándo le aplaudimos. Cuando gana el punto, lo mismo que hablamos antes en la clase, ¿no? Como papás, ¿realmente le refuerzo, le doy recompensa cuando gano un partido, cuando gano un punto? Porque entonces lo que estoy haciendo es enfocarla hacia el resultado. En cambio, puede estar bien en un momento dado que pierda un punto y yo le aplaudo. Y digo, pues, macho, ¿cómo has peleado este punto? Ahí, ¿qué estoy haciendo? Le estoy enfocando hacia el proceso, hacia el esfuerzo. Pero la recomendación para los papás es que apoyen, apoyen de una forma tranquila. O sea, esto es un juego. Entonces, También. apoye que el niño sienta respaldo y ya está. Y luego deja al entrenador que sea el que da las indicaciones técnicas, tácticas. Entiendo que tiene que ser muy difícil. Yo estoy nervioso porque voy a ser papá dentro de, no sé, unos días creo. ¿Así? Y pido por favor no ser ese papá, o sea, Bueno, decir, felicidades. gracias, pero dejar al entrenador, dale, o sea, Sí, no, es bravo, no es intervenir. bravo. Y está el otro que está jugando tú un set, o puntos me sucede, y el padre le está dando instrucciones. Esto a mí me ha Pero, ocurrido. Y perdón, yo pero no es que normalmente, Rafa, no es que yo le pedí, el tipo se mete en el de sí, instrucciones. Digo, yo ahí normalmente lo que he hecho siempre es yo irme para atrás y callarme. O sea, cuando estamos viendo el partido y tenemos al papá al lado no, no, dándole no, digo instrucciones al cuando tú niño. estés en la clase estás jugando. Me Ah, pasa. durante la clase. Estoy jugando y veo que el padre, me doy vuelta y le estaba en el punto, yo me doy vuelta y veo de reojo que está hablándole a la hija, al hijo de lo que tiene que hacer. Y está jugando conmigo en su clase. Sí, ahí probablemente habría que decirle o dar la raqueta, decirle, ¿te apetece? Y le pides tú también las pelotas, ¿no? O directamente callarnos y cuando nos da un rato callados, igual nos pregunta, oye, dice, mira,
de entrada sabemos que un chico durante la clase, que el entrenador le dé mucha información, no le ayuda. Entonces, imagínese si además del entrenador tiene otra persona, en este caso usted, también dándole información. No le estamos ayudando nada a su hijo. Entonces, prefiero yo callarme y que usted le dé la información eh, y así al menos no lo entorpecemos tanto. Qué bueno eso, lo voy a utilizar. Y ver cómo reacciona. O sea, al final es decir, que queremos lo mejor para tu hijo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues, evidentemente, no eres un adulto, igual no, o sí te lo puedo decir que mira, en mi clase no hables, pero otra opción es que usted haga lo que quiera. ¿Yo qué puedo hacer? Pues callarme. Aquí Perfecto. había una anécdota muy interesante de un psicólogo. En una conferencia comentaba de un chico que jugaba baloncesto, ¿no? Que su papá había sido jugador profesional de baloncesto. Y en un momento del partido recibe el balón. Y el entrenador le dice, pásala. Y el papá desde la grada le dice, tira. Y el Ah, chico nos pregunta, ¿quién cree que hizo el chico? Perdió el balón. Se lo quitaron. qué Claro, bueno, lo voy a utilizar cuando uno esa anécdota. recibe mucha información, que es imposible tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, pues Uy, nosotros qué nos bueno, callamos. lo voy a utilizar eso, me pareció bárbaro el cierre. Bueno, Bueno, anécdotas. muy buena, Rafa. Seguramente tendrás miles, pero bueno, has hecho un curso fantástico, te agradezco mucho. Bueno, espero que, como he dicho, ¿no? Si algunos de los profes que están ahí o de jugadores se han quedado con alguna cosita o al menos eh, han reflexionado sobre su propio trabajo, sobre su propia forma de trabajar, creo que ya está bien. No, no, está, pero más que bien. Y Te aparte yo lo agradezco. disfruto. Entonces, desde un punto de vista egoísta, yo estoy contento porque Igual lo disfruto. me pasa a mí, mira, te voy a mostrar algo antes de despedirme. Este, todo esto son apuntes que tomé de las entrevistas. O sea, soy el primer beneficiado. Claro, claro. Y, y después, bueno, después que lo aprovechen, ¿no? Los demás también. Pero ya eso no lo puedo controlar yo. Pero incluso, y esto es un tópico, ¿no? Yo siempre lo digo cuando doy los cursos o hago entrevistas. O sea, yo alucino de todo lo que he aprendido durante estos años dando cursos, de los entrenadores. O sea, y además he tenido la suerte de trabajar con entrenadores de muchos lugares distintos. O sea, lo que uno aprende es increíble, de cómo entrenadores de distintas regiones ven el tenis de forma distinta. eh, entonces, yo creo que en tu caso es lo mismo, ¿no? Al final tú estás haciendo la entrevista, pero, y yo mismo, ¿no? Durante esta entrevista, las preguntas que me has hecho me han hecho reflexionar sobre muchas cosas. Y al final uno no deja de aprender, que es lo bonito. Bueno, Rafa, te mando un abrazo grande, suerte con el... ¿Qué va a ser? ¿Varón? ¿Nena? ¿Qué se sabe? Niña, niña, niña. Niña, bueno, ahí con la raquetita bien levantada entonces. Bueno, Rafa, un abrazo grande y seguimos en contacto, ¿eh? Perfecto, un placer y saludos a Y todos los gracias. compañeros que hay por ahí. Y Muchas gracias, como Daniel. permanentemente digo, la bajo al canal de YouTube y ahí va a quedar, así que después te la comparto si quieres compartirla. Ahí dice que les gustó mucho a la gente. Juan Pablo Varillas, el gran tenista peruano, ahí entró, gran jugador. Ese es un tema, ¿no? Meterte entre los 100 y mantenerte después entre Buah, los 100, ¿no? Ese es un otro mérito tópico. increíble, increíble, increíble. Increíble. Y va a seguir subiendo. Un gran abrazo, Un abrazo Rafa. Gracias a todos. fuerte. Gracias a ti, Gracias. Daniel. Adiós. Te invito el primero que tengo a Virginia Ruchisi, que fue ganadora de Roland Garros en el año 78. Perfecto, ¿Eh? ahí estaremos. Bueno, un gran abrazo, Rafa. Gracias a todos. Chao. Adiós. Adiós.